Buenas noches. La presentación es un toquecito larga, pero es porque vamos a tratar de abarcar ahí varios temas. No tengo ningún chance porque como que la conexión que tengo no es la más rápida y entonces no me ha terminado de cargar la presentación. Está un segundito. Si quiere puede apagar la cámara, Roy, no, creo que Sí, no hace falta. para esta parte, digamos, cuando usted esté hablando, no, tal vez Okay. después cuando ya no esté la presentación, entonces para ver Sí, si le eso, carga más rápido. sí, eso ayuda definitivamente. Gracias. Ok, vamos a ver, un poquillo pesado. Sí. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Y si no, Carlos, no sé si usted podrá meterse a mi drive y compartirla a usted. Definitivamente no está no quiere. cargando. O sea, le está costando porque ve que dice cargando. A usted le dice cargando. Sí, está igual. Ok, entonces. Voy a tratar de entrar a... Ah, bueno, ahí parece que ya. ya entró. Ok. Bueno, vamos a ir. Sí, ya Cualquier está cosa. corriendo, Roy. Gracias. Cualquier cosa, Carlos, si no, ahí me ayuda un toquecito. Bueno, buenas noches, compañeros, profesor. A mí me toca exponer acerca del tema de válvulas de control hidráulico. Y bueno, vamos a ir haciendo un recorrido. Vamos a ver. Yo no sé si esto fue una falsa alegría porque siento que no pasó. Bueno, ahí ya pasó rápido. Ok, lo primero que no, pues como que está pasando más rápido. Bueno, vamos a ver cómo va. Lo primero es en este caso mencionar de manera general qué es una válvula. Ves, es que se me está pasando como que va atrasada ¿No será que le dio play? no debiera. No, es que. Ok, bueno, vamos a ver. Bueno, una válvula es cualquier mecanismo que regula el flujo, ¿verdad?, de comunicación entre dos partes de una máquina o un sistema. En este caso, bueno, para nosotros la definición que mejor aplica es en el caso de un sistema. Y esta definición es importante porque desde aquí va mencionando, digamos, la palabra regulación. En general, estas válvulas que se ven acá, las primeras tres, deberían de ser válvulas que solo tengan dos funciones, o un cierre completo o una apertura completa. ¿Verdad? Que esas son las válvulas de compuerta, las válvulas de mariposa y las válvulas de bola, que también son conocidas como válvulas de un cuarto de vuelta. Luego ya vienen unas válvulas sobre las cuales nos vamos a tratar de centrar más que todo hoy, que son las válvulas de control hidráulico, las cuales sí tienen la capacidad de regular, y las válvulas de aire, que también son un aspecto importante, digamos, que no tiene tanta relación directa sobre el sistema, pero sí para hacer ciertos controles. Ahora sí, ¿qué es una válvula de control hidráulico? Existen varias definiciones al respecto. Desde la más sencilla, que podría ser esta, es básicamente un mecanismo que regula el flujo de un fluido, ¿verdad? Valga la cacofonía, porque al final eso es lo que ella va a hacer, digamos, la va a regular de alguna manera, ya sea controlando la presión, controlando el caudal, controlando el nivel, pero bueno, esta definición todavía se queda un poco corta. Hay una definición que me gusta un poco más, que ya incluye, digamos, apertura y cierre, ¿verdad? Siendo un dispositivo que abre, cierra o modula el paso del agua
utilizando la energía del flujo que pasa por ella, ¿verdad? Y este es quizás uno de los puntos medulares de las válvulas, digamos, de la genialidad de las válvulas de control hidráulico, que es que ellas utilizan la energía del flujo que pasa por ella. Casi nunca, digamos, se pueden tener válvulas energizadas con fuentes de corriente externas, pero primordialmente ellas van a trabajar utilizando esa energía, lo cual hace que ellas puedan estar ubicadas en cualquier lugar. Pueden estar en media calle, en una caja inundada, no importa, ¿verdad? Porque ellas van a regular con base en la misma energía del flujo. Y una definición todavía un poco más amplia, que espero aparezca pronto, porque ya le di. A ver. Bueno, ahí está. Es un mecanismo que controla la presión, caudal o dirección del flujo de forma autónoma. ¿Ok? Esta definición tal vez viene un poco a complementar la 2, ¿verdad? Porque la 2 habla de su apertura y de su cierre, pero en esta ya nos habla acerca, digamos, de las funciones que queremos controlar. Queremos controlar la presión, queremos controlar el caudal, o, por ejemplo, con las válvulas tipo check, queremos controlar la dirección del flujo. Y lo más importante, de nuevo, de forma autónoma, ¿verdad? Las válvulas de control hidráulico, el objetivo que tienen es que trabajen solas y que usted no dependa de tener un personal, ¿verdad? Que esté manipulando una válvula en cada momento, sino que ella se regule de manera autónoma. ¿Cuáles partes componen una válvula de control hidráulico? Básicamente está compuesta por 3 partes. La primera parte es el cuerpo de la válvula. Cuerpos hay de muchos estilos y diseños. Esta, por ejemplo, es una serie que se usa más para riego de la marca Berman, una serie 400. En este caso tiene esta forma así como aplanada. Luego están estas que son, digamos, una forma más recta, y luego estas donde ya, digamos, empiezan a trabajar cosas dentro del cuerpo, pues, ciertas curvaturas y ciertas cosas para lograr diferentes resultados. Ya ahorita vamos a hablar un poco de eso. El cuerpo, ¿verdad? Acá un poco más desglosado, porque todo esto lo incluye, es parte del cuerpo, ¿verdad? Entre las principales partes que tenemos es una tapa que se va a poder remover para poder sacar, digamos, las piezas internas, tanto por aquí como por estos pernos de acá. La tapa debería poderse desarmar. Otra parte importante, digamos, en general para agua potable y por las presiones que manejamos, suelen estar construidas en hierro dúctil, este cuerpo, y por lo general esta es la especificación que se pide, la STM A536. Luego, la siguiente parte que se menciona acá es un diafragma de un elastómero, que puede ser Buna, N o EPDM, ¿verdad? Este diafragma es de vital importancia porque es el que finalmente va a regular el grado de apertura o cierre con base en la presión. Luego va a tener un disco, ¿verdad? Un disco acá, que es donde él hace el asiento, ¿verdad? Que son 2 piezas que están unidas. El asiento pertenece a todo, digamos, lo que sería la parte azul. El asiento está adherido a esa parte, y el disco hace contacto, digamos, y ahí es donde se produce el cierre. Luego hay un eje, el cual tiene que ser fuerte, ¿verdad? En este caso el eje tiene que ser de acero inoxidable, ya que en particular en este modelo de válvulas el eje está sometido, digamos, al paso del flujo, y es lo que él lleve, ¿verdad? Si lleva piedras, si lleva beakers de la planta que se fueron al agua, digamos, hasta botellas, qué sé yo, todo eso se ha podido sacar. Eso puede impactar a este eje, y si no es de una buena calidad, lo puede doblar. Por lo tanto, se exige casi que sea un eje de acero inoxidable. Y por fuera, que esto es lo que estaría marcando el punto 7, las válvulas en general se les pide un recubrimiento epóxico, ¿verdad? Que cumpla con la reglamentación de la NSF 61, que es lo que tiene que ver con calidad de potable. El cuerpo, digamos, acá hay otro diagrama, este es un estilo diferente de válvula, que vamos a comentar ahora más adelante por la forma en la que cierra. En este caso esto es una válvula de pistón, donde tiene, digamos, básicamente las mismas partes, ¿verdad? Acá donde está el disco, y esta sería la parte del asiento. Estas son una marca de válvulas que fue emblemática por muchos años para el acueducto metropolitano, por ejemplo, pero
ya ahora ya no se están utilizando. Tiene la particularidad de que ciertos empaques de la válvula son de cuero, ¿verdad? Y eso se tuvo que cambiar con el tiempo y mejorarse, y ahora se usan materiales sintéticos. La segunda parte, que para mí es la parte más importante de la válvula, es el cerebro de toda la operación, es el piloto, ¿verdad? Y pilotos hay de muchísimas formas, como ya vamos a ver. Acá tenemos este sería un piloto reductor de la marca Clayton Valve, que también se le llama Claval. Este que está acá es un piloto de altitud de la marca Vermat. Y este que está acá es un piloto de boya, que finalmente también es un piloto porque es lo que va a controlar la válvula. Acá se puede ver, digamos, un cuerpo bastante deteriorado, ¿verdad? Esto es una válvula que probablemente ha sufrido mucho los embates del tiempo. Se ve que es una válvula que está expuesta. Y sin embargo, lo que se puede rescatar acá es que tanto el piloto como la tercera parte, que ya vamos a ver, que es el circuito de control, están en muy buen estado. O sea, por lo menos están en buen estado. El piloto se ve que incluso es bastante nuevo en comparación, ¿verdad?, a la calidad de la válvula. Y eso es más o menos lo que tiene que privar, ¿verdad? La válvula, el cuerpo como tal puede sufrir porque son daños exteriores, que mientras el diafragma, que es la parte interna, esté buena, y el piloto y el circuito de control también, la válvula va a trabajar perfectamente. Acá tenemos ya un diagrama del piloto, el cual es interesante verlo porque al final todo se resume a que es más o menos la misma válvula, pero en pequeño, ¿verdad? Bueno, esto mide 22 centímetros y medio, por ejemplo, para tener contexto. Este que está aquí es un piloto reductor, donde él igual tiene un resorte interno, el cual va a ser empujado a través de este tornillo, que es socado, digamos aquí donde está, acá también se ve el tornillo, que es donde está, digamos, la maniobra. O sea, lo que el operador hace es manipular ese tornillo. Ese tornillo va a presionar en cualquiera de las dos tapas a este resorte que está acá, y este resorte, el cual tampoco es blando, sino que tiene una caja fuerte, digamos, es un resorte que se elonga poco, va a presionarse y va a mover este diafragma. Nuevamente aquí hay un diafragma igual de elastómero, el cual va a mover para arriba o para abajo este eje que va a permitir el paso del agua. Digamos, en este caso el paso del agua entraría por acá, quiere pasar, si pasa sale por aquí, y en este caso el agua más bien entra por debajo, y si puede pasar sale por acá, ¿verdad? Más bien, perdón, en este caso entra por aquí, intenta pasar por aquí abajo y sale por aquí, ¿verdad? Este sería el flujo del agua. En este va de derecha a izquierda y en este va de izquierda a derecha. En general, digamos, algo que identifica a los pilotos es, por ejemplo, este que tiene otro resorte aquí abajo. Eso, digamos, echa de ver inmediatamente que se trata de un piloto reductor, lo cual vamos a comentar más adelante. Y finalmente, digamos, la tercera parte, que ya la mencioné con la imagen anterior, es de donde estaba la válvula un poco deteriorada, es el circuito de control. Que el circuito de control, digamos, si el piloto viene siendo el cerebro, el circuito de control, digamos, sería el sistema nervioso, ¿verdad? Lo que lleva la comunicación entre el cerebro y el cuerpo, ¿verdad? Entonces, el circuito de control siempre tiene que estar en buen estado para que esta comunicación se pueda dar, y dentro del circuito de control me gustaría rescatar dos partes, digamos, o dos piezas principalmente. Esta pieza que está acá es una válvula de aguja, así se le llama, porque acá se logra apreciar que la parte, digamos, de donde se hace el mecanismo de cierre tiene una forma cónica, ¿verdad? Entonces, es una válvula, digamos, que cada vuelta no es igual, ¿verdad? En una válvula de compuerta en realidad tampoco, pero la forma es rápidamente tan similar en el arco que podríamos decir que es lo mismo. Acá no, digamos, acá la primera vuelta podrá abrir un 2% de la válvula, en la siguiente vuelta ya iremos por un 6 o 7%, y en la que sigue ya iremos como por el 15%. O sea, es una apertura exponencial, porque todo depende del grado de este cono que esté, digamos, separado o no, ¿verdad? De esta partecita, para que el agua pase a través de este ducto negro a salir por este otro. ¿Y por qué es tan importante esta válvula? Bueno, porque la válvula de aguja, porque estos circuitos de control trabajan con poco caudal. O sea, el caudal no es un aliado en este caso, sino que usted necesita trabajar con poca cantidad de agua para que la válvula reaccione bien, ¿verdad? Estamos hablando que los orificios del piloto son orificios de milímetros,
Entonces también con mucho caudal ya empieza a haber, puede haber más turbulencia y demás. Entonces usted requiere poco caudal y eso se lo va a permitir la válvula de aguja. Y esta otra pieza que está acá está muy asociada con el bajo caudal. En este caso, bueno, esta es de la marca Müller. Esto es lo que le llamamos una Y straight, tiene una forma como de Y acá adentro tiene digamos, un cilindro como de sedazo, podríamos decir, sedazo duro, en acero inoxidable, que va a dejar pasar el agua y las pequeñas impurezas, digamos, las va a retener. Entonces esto es importante porque, como dijimos, que son bajos caudales y que son aberturas de milímetros, una hoja, digamos, que pase una piedrita pequeña, sobre todo en el agua de plantas, ¿verdad?, que tiene más sedimentos que el agua de pozos, con eso, digamos, ya una válvula se obstruye así, de la nada. O sea, de la nada usted puede llegar a una válvula y pareciera que todo está bien, y es una partícula que usted casi ni ve. O sea, cuando usted ya separa el circuito de control y la libera, donde esté esa piedrita estorbando, o esa hojita, ya la cosa va a trabajar y usted ni cuenta. Entonces por eso es muy importante la pieza del filtro. Ya todo junto, ¿verdad? Ya todo junto es lo que llegamos a lo que sería el diagrama de la válvula de control, el cual, digamos, acá tenemos una imagen de una válvula real de la marca Singer. En este caso, digamos, aquí tenemos, bueno, esta tiene hasta un solenoide, ¿verdad? Esto es lo que le llamamos los puertos. Los puertos es a donde están las conexiones del circuito de control sobre la tubería, ¿verdad? Esta sería la red de la tubería. Y entonces acá usted saca el agua antes de la válvula, lo que le llamaríamos aguas arriba o aguas atrás, y aquí estaría, digamos, la parte posterior, donde más bien el agua va a entrar de vuelta al torrente, y entonces esto se le llamaría aguas adelante o aguas abajo, ¿verdad? Estos serían estas dos partes. Acá se ve el piloto, y bueno, acá en este caso tiene un solenoide, el cual, digamos, se podría... vamos a hablarlo de hecho más adelante. Este otro diagrama, que es el de las válvulas estas Golden Anderson, en este caso, bueno, este es un diagrama para válvulas de 2,5 pulgadas hasta 8 pulgadas. En el acueducto se tuvo una de 36, se tuvieron dos 36 pulgadas de 900 milímetros. Uno cabía adentro de este tambor. De hecho, yo me metí un par de veces dándole mantenimiento. Entonces sí son válvulas monstruosas. Y sin embargo, bueno, este es el dibujito para las pequeñas. Entonces acá igual tenemos los dos puertos, ¿verdad? En este caso esto es una valvulita en ángulo y esta es en serie. Y mencionamos el strain, ¿verdad? Este sería, digamos, el filtro. Entonces inmediatamente donde usted vea el filtro, por aquí es donde tiene que estar entrando el agua, ¿verdad? Porque para que pase inmediatamente por el filtro, antes de la válvula de aguja, ¿verdad?, que aquí la tenemos, y ya después pasaría por el piloto, ¿verdad? Entonces el piloto básicamente puede ser como un peaje, que es el que permita el paso del agua para salir o para retenerse dentro de la cámara de la válvula y que por lo tanto se cierre la válvula. Básicamente todo, así es como funciona todo. O sea, es un pasos de agua que están siendo regulados por el piloto en mayor o menor medida. Ya lo vamos a ver con más detalle. Vamos a hablar ahora acerca de clasificaciones de válvulas, ¿verdad? Dentro de las clasificaciones tenemos muchas formas de clasificarlas. Digamos que la primera de las que vamos a mencionar es de acuerdo a la línea del flujo, donde ahí tenemos esto que sería una válvula de globo, en el cual el flujo viene por, digamos, en este caso de izquierda a derecha. ¿Por qué de izquierda a derecha, verdad? Porque tenemos que imaginarnos que el agua va a venir por aquí para tratar de levantar el diafragma y ya lograr pasar, ¿verdad? Entonces en este caso la válvula, el agua viene de izquierda a derecha. Pero también podemos tener válvulas en ángulo, ¿verdad? No son demasiado cómodas las válvulas en ángulo, pero bueno, para más bien circunstancias muy incómodas, donde no haya una posibilidad de poner una válvula en línea, quizás se le pueda poner una válvula en ángulo. Y esta válvula que está acá, la cual más bien el flujo viene de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque igual nos imaginamos el agua pasando por aquí, tratando de levantar el mecanismo interno para poder pasar. Esta válvula que tiene digamos, que la cabeza no está perpendicular al flujo, sino que está como inclinada, se le llama paso hemirecto, ¿verdad? Es un paso que casi es recto, pero no lo es. Digamos, el agua tiene que hacer
un cierto movimiento, pero el movimiento que hace es más suave que el de esta válvula, por lo tanto nos va a generar más pérdidas, porque el agua viene y prácticamente tiene que virar a 90 grados para poder, digamos, pasar al otro lado. Entonces, sí hay mucha pérdida aquí adentro del punto. Mientras que esta, por la forma que tiene, el agua apenas, digamos, si se levanta como unos 40 grados y ya rápidamente se vuelve a acostar, entonces esto mejora mucho las pérdidas. Por supuesto, usted tiene que plantearse, bueno, yo quiero tener pérdidas, más o menos pérdidas. A veces ustedes necesitan tener más pérdidas de la cuenta, entonces esto más bien le puede servir. Entonces esto es una alternativa de mercado, pero no significa que esto no funcione. ¿Verdad? Las dos tienen lo suyo. Después podemos clasificarlas de acuerdo al tipo de actuador. El actuador es lo que está dentro. A esa pieza se le va a llamar actuador, que es la pieza que, como aquí vemos, ¿verdad? Esta que está aquí en pantalla, la que estoy señalando, es la que estaba aquí antes, ¿verdad? Que es la que tiene el paso ven que es casi recto, o sea, el agua prácticamente tiene que venir y nada más con que levante esta parte de aquí atrás, ya prácticamente puede pasar recto. Eso sería, esto se llama diafragma, ¿verdad? Esto es un diafragma que está aquí dentro de estos dos platos y que el agua va a levantar o no. En este caso, esto es un pistón, ¿verdad? Este pistón, como las válvulas estas grandes que vimos, las Golden, ¿verdad? Esto funciona acá dentro de esta cámara. Este pistón se va a mover de forma vertical y entonces así es como se logra el paso del agua. Y este que está acá es un diafragma, es similar a este, digamos, también se le puede llamar diafragma, pero es un diafragma rodante, que se llama, porque él básicamente tiene casi que solo dos posiciones. O sea, usted se imagina como cuando uno salía en las bolitas de queso, salía una cosa que uno le llamaba pulga, y uno la doblaba y la ponía en el suelo y ella brincaba. Bueno, esto es así, para que se imaginen, solo tiene dos posiciones, o como echado hacia abajo, o cuando el agua lo presiona, se voltea, digamos, completamente hacia arriba en la otra posición. Entonces esto que está aquí es también para riego, digamos, porque no tiene tanta trabajabilidad o precisión como tiene esto, ¿verdad? Esto tiene muchísima más precisión que esto. Acá, digamos, según el actuador, ¿verdad? Este también es un diagrama, un corte de la válvula. Esta es una válvula de diafragma, ¿verdad? Donde vemos que el diafragma realmente solo es esta parte, ¿verdad? Y esto nada más va a levantarse para acá. Y entonces esto es lo que se le llama la cámara superior, que es donde va el agua. Y acá se ve, digamos, esta es la primera de la imagen esta, donde estaban las tres válvulas. Esta sería esta, ¿verdad? Esa sería esta que está acá, la de globo. Vemos como en el diagrama prácticamente el agua tiene que doblar 90 grados, ¿verdad? Que era lo que decíamos, por eso esta tiene más pérdida. Y en este caso, pues también, o sea, también el agua tiene que hacer eso, pero vemos como esto es un diafragma, pistón, ¿verdad? Y entonces este que sería el pistón solo va a subir y bajar verticalmente. Al final, en esencia, son prácticamente el mismo funcionamiento, ¿verdad? Eso sí, con la técnica variable. Ahora, digamos, lo que se acostumbra es a usar estas válvulas, ¿verdad? Ya las válvulas de pistón se han dejado de lado. Sin embargo, las válvulas de pistón son mejores para presiones superiores a 500 metros de columna de agua o hasta, digamos, entonces ya se usan para otro tipo de fin, ¿verdad? O sea, como tengo una válvula de control en una línea de conducción que por alguna razón alcance esas presiones y usted ahí necesite la válvula, o ya en industria, por ejemplo, en la industria del petróleo se utiliza mucho más bien válvulas de pistón y válvulas de acero inoxidable, ¿verdad? Nosotros utilizamos, como dijimos, válvulas de hierro dulce. En la industria del petróleo se utilizan más bien de acero inoxidable. Por el paso del agua, bueno, por la sección de paso de flujo, ¿verdad? Esta sería la otra característica que nos falta, en la cual lo vamos a dividir en dos. Una que se llama paso completo y otra que se llama paso reducido. Entonces, ¿qué significa la una y la otra? Bueno, el paso completo, acá se ve la tubería, esta imagen nos sirve para hacer el ejemplo. Esta tubería, digamos, acá se ve que este sería el diámetro del tubo, ¿verdad? Por decir algo, 200 milímetros. Y esta abertura, digamos, la distancia que existe de aquí a aquí, también son 200 milímetros. O serán 198, digamos, pero es prácticamente la misma abertura que acá.
Entonces, cuando esta abertura difiere en no más de un 5% con respecto a esta otra, se va a decir que es una válvula de paso completo, ¿ok? Entonces, ¿cuándo usted quiere paso completo? Bueno, cuando el caudal pueda ser un factor, ¿verdad? Cuando el caudal pueda ser un factor que usted ande ajustado con el diámetro de la tubería que tiene, y usted necesite que la válvula no sea un impedimento. Entonces, en ese caso, usted quizás va a querer una válvula de paso completo. Y está este otro caso, digamos que acá se ve, se podría medir, digamos, esta sería la entrada y esta es la salida. Vemos que si esto es 200, esto puede ser 150 milímetros, ¿verdad? O sea, de viaje, aquí hay una reducción en el diámetro. Y por lo general es al diámetro comercial menor, ¿verdad? Y como los diámetros empiezan rápidamente a ir de 50 a 50, después de 100 milímetros, entonces en el ejemplo, si esto es 200, esto sería 150 milímetros, ¿verdad? Y eso nos sirve, digamos, también para generar pérdidas. Y de acuerdo al tipo de conexión, ¿verdad? Casi que todas las válvulas que nosotros podamos haber visto serían así, como la válvula de la derecha, que es una conexión bridada, quise decir, una conexión bridada, en la cual esta brida es importante, digamos, porque tiene que calzar, o sea, no puede ser cualquier brida, ¿verdad? Primero hay dos aspectos a considerar en la brida: el espesor, que sería, digamos, lo que va a resistir una u otra presión, ¿verdad? Y además el troquelado de los huecos, ¿verdad? La cantidad de orificios o agujeros que vaya a tener son importantes, ¿verdad? Entonces esto sería una válvula con una conexión bridada. Y esta otra, que incluso puse esta imagen porque me llamó la atención, esta es una válvula de plástico, ¿verdad? Es una válvula de la serie 100 de la marca Vermat, que es una válvula de plástico que por lo general se rosca, ¿verdad? Y tampoco va a alcanzar diámetros muy altos. Esta válvula está en el mercado hasta diámetros de 150 milímetros. Entonces, son tuberías, digamos, es muy accesible roscar eso. Y esta también, digamos, la particularidad que tiene, a diferencia de las que hemos visto, estas dos son del riego, las dos. Es eso, ¿verdad? Que esta es la que tenía el diafragma aquel que no es muy preciso, ¿verdad? Porque casi que solo tiene dos posiciones. Entonces, por tipo de conexión, roscada y bridada. Accesorios que puedan tener las válvulas, ¿verdad? Solenoides. Los solenoides siempre son un factor útil para la calibración de válvulas. En este caso, el solenoide, digamos, cualquier otra válvula, ¿verdad? Que ya dijimos, más regular el flujo, el paso del flujo, él acá tiene una conexión eléctrica y cuando se le da un pulso, él va a hacer una de dos cosas, ¿verdad? Tenemos solenoides que son normalmente abiertos y tenemos solenoides que son normalmente cerrados. ¿Qué quiere decir eso? Eso es que sin energía van a estar en una u otra posición, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un solenoide que es normalmente abierto, usted lo va a querer poner en un lugar donde normalmente la válvula va a estar abierta. ¿Para qué? Para que ella siempre esté abierta sin requerir energía. Y que usted, cuando ocupe energizarlo, entonces usted le mete energía, es para cerrarlo, pero que sean pocas horas, digamos, o por lo menos que las que va a estar abierta. Por el contrario, si usted lo que tiene es una situación donde usted ocupa que la válvula esté casi siempre cerrada, por ejemplo, la entrada a un tanque de reserva, entonces ahí usted puede tener un solenoide normalmente cerrado, ¿verdad? Porque sin energía la válvula está cerrada, pero y con energía ya la válvula se va a abrir. Entonces hay que tener cuidado, digamos, con la elección, más que todo desde un punto de vista de eficiencia energética. Esta pieza que está acá es una pieza que va así de cabeza, tiene una forma similar a la válvula, ¿verdad? Pero va de cabeza. Y esto es lo que se le llama, este es el mismo principio del strainer, ¿verdad? Que vimos para el circuito de control, pero ya para la tubería, ¿verdad? A veces hay tuberías que se cargan más de sedimentos que otras, y entonces uno a veces quisiera poner esta jaula de acero inoxidable va aquí metida, ¿verdad? Y entonces el flujo en este caso va a venir por aquí y se va a depositar, o sea, si hay sedimento va a quedar en la jaula y lo que va a pasar por los agujeros es el agua. Entonces usted ocasionalmente, bueno, idealmente va a tener que tener una compuerta aquí adelante y una compuerta aquí atrás, entonces usted va y abre estos tornillos y saca todos los sedimentos. Y esta otra pieza que está acá es lo que se conoce como un biport o una corona invertida, ven que tiene forma como de corona.
Esto lo que va a permitir es que la válvula trabaje más cerrada. Ya lo vamos a ver en cierto sentido. De acuerdo al funcionamiento, que podríamos decir es la clasificación más importante, ¿verdad? Porque usted casi siempre usa una misma, ¿verdad? Usted va a usar válvulas de globo que sean bridadas y que tengan diafragma, ¿verdad? Entonces, en lo que es las características anteriores, usted casi siempre utiliza la misma. Pero en lo que es el funcionamiento, ahí usted puede usar, bueno, aquí incluso faltan, ¿verdad? Pero dentro de las funciones que tenemos, podemos decir que hay válvulas reductoras de presión, que puede haber reductora de presión proporcional con solenoide o con caudal modulante. Puede haber válvula sostenedora de presión, puede haber una combinación que sea sostenedora y reductora de presión, puede haber una válvula que sea de alivio de presión o de alivio rápido de presión, ¿verdad? Que también tiene una pequeña diferencia. Válvulas anticipadoras de golpe de ariete, válvulas de control de nivel con flotador modulante o con flotador on-off o con piloto de altitud, ¿verdad? Todas estas tres son válvulas de control de nivel. Y luego podríamos decir las válvulas de menor retorno, ¿verdad? Que son las tipo check. Tenemos válvulas de seguridad contra ruptura, las cuales son interesantes mencionarlas, pero que nosotros estamos un poco lejos de poder tenerlas. ¿Por qué? Porque una válvula de seguridad contra ruptura es una válvula que está puesta en un punto de la línea, ¿verdad? Entonces, si la línea tiene alguna fuga, la válvula sensa, ¿verdad? Una caída en la presión e inmediatamente se cierra. Pero ¿por qué una válvula de estas no funciona, digamos, en el acueducto o en un acueducto como los nuestros, ¿verdad? Que son acueductos que todavía tienen cosas que mejorar. Bueno, porque ¿qué se parece mucho a una fuga muy grande? Cuando los bomberos llegan y abren el hidrante, ¿verdad? Entonces una válvula de estas mal puesta, si hay una emergencia y bomberos llega a sacar agua de los hidrantes y ojalá de varios al mismo tiempo y esta válvula se acciona y se cierra, es un problema muy grande, ¿verdad? Entonces esta válvula hay que tratarla con mucho cuidado. Usted la puede tener, digamos, en una tubería que lleve gasolina, ¿verdad? En el polioducto es importante porque ahí si usted no quiere fugas, ¿verdad? El agua es muy barato en comparación a la gasolina, entonces por lo menos desde el punto de vista económico, entonces usted la va a querer cerrar rápidamente. O si no sé, una tubería de 1200 milímetros se necesitaría un embalse, ¿verdad? Que se abra por alguna razón que no deba, entonces usted va a querer cerrar. Pero en un acueducto no tanto. Y sin embargo es bien interesante. Podemos tener válvulas de control de bomba, válvulas reguladoras de caudal y válvulas por control de control por sonido. Vamos a hablar de lo que sería, digamos, la válvula más utilizada probablemente dentro de las válvulas de control hidráulico, que sería la válvula reductora de presión, ¿verdad? Este es el diagrama, ya está aparecido por ahí en alguna otra fotografía. ¿Por dónde entra el agua? ¿Verdad? Entonces usted rápidamente busca el strainer, en este caso el filtro, entonces el agua entra por aquí, ¿verdad? Además aquí hay una flecha, pero esto es un indicativo de por dónde entra el agua, y entonces el agua va a venir, va a querer levantar esto y va a querer pasar. Pero al mismo tiempo que eso está pasando, ¿verdad? Que el agua está queriendo pasar por aquí, parte del agua se va a desviar por este camino, ¿verdad? Y entonces aquí va a llegar una bifurcación y aquí va a querer entrar a la cámara o pasar por el piloto. Entonces, si aquí la presión es baja, ¿verdad? Si aquí la presión es baja, el piloto dice no pasa nada, el agua puede salir y todo bien. Cuando el piloto, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver en un video, sense que hay un problema con la presión porque se está subiendo, o sea, esto empezó a pasar mucho, ¿verdad? Entonces, si aquí está pasando mucha agua, ¿qué va a pasar por este tubito? Va a pasar mucha agua, ¿verdad? Pero en sentido contrario. Entonces el agua va a toparse por aquí y el piloto va a decir, ok, no, yo me tengo que cerrar, ¿verdad? Entonces el agua va a empezar a acumularse a través de esta válvula de aguja y se va a acumular aquí en el 2, que sería la cámara superior. Entonces cuando el agua empieza a acumularse, ¿verdad? Acá, entonces, y no tenga salida porque él no la deje salir, la válvula va a cerrar, ¿verdad? Va a cerrar porque va a presionar el hule hacia abajo. ¿Y por qué eso pasa? O sea, ¿por qué lo logra presionar hacia abajo? Si en realidad uno podría decir que la presión que trae la línea es de la que queramos, digamos que sean 100 libras,
¿verdad? Y entonces, si usted más bien aquí hay unas cuantas pérdidas, probablemente la presión que esté llegando aquí arriba sean 98 libras, ¿verdad? Entonces, ¿por qué 98 libras pueden cerrar 100 libras pasando por aquí abajo? ¿Verdad? Eso es una buena pregunta. Y es básicamente la genialidad, para mi gusto, de cómo trabajan, digamos, las válvulas de control, que no trabajan por presión, sino que trabajan por fuerza. Entonces, acá, digamos, nosotros podemos ver que este hule, que sería el diafragma, ¿verdad? Tiene un poco más de extensión que lo que sería este plato de aquí, ¿verdad? Entonces, al final, ¿verdad? Como presión, como fuerza, es presión por área. Entonces, si usted tiene la misma presión, podemos decir que es la misma, o sea, incluso es un poquito menos aquí arriba, pero usted tiene la misma presión, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una presión acá y tengo, voy a ponerlo tal vez en otro plano, y tengo una presión acá de 100 y tengo una presión acá de 98, la clave está en el área. ¿Por qué? Porque el área de esta sección, si es 1, ¿verdad? Si le decimos que es A, el área de esta sección es prácticamente 3A. En las válvulas más modernas anda como por 280, digamos, no llega exactamente a ser 3, pero podríamos decir en números gruesos que es 3. Entonces tenemos la misma presión multiplicada por un área que es 3 veces más grande. Por eso es que esto es capaz de moverse hacia abajo. ¿Por qué? Porque la fuerza resultante en la cámara superior es 3 veces mayor que la fuerza resultante en la cámara inferior. Y entonces, ¿por qué puede abrirse? ¿Verdad? Si la presión de arriba siempre estaría entrando por acá, digamos, las mismas 98 libras versus las 100 de abajo, entonces la válvula debería permanecer siempre cerrada. Bueno, cuando la válvula está cerrada, el agua va a querer, digamos, escapar por aquí. ¿Por qué? Porque ya no va a haber una presión que la esté empujando, entonces el agua va a escapar ahora a un tubo que está vacío, a un tubo que está, digamos, a una presión muy baja, y entonces el agua que está aquí acumulada va a preferir salir, porque recuerden que el agua es lo más vago que hay, ¿verdad? Entonces el agua, en lugar de querer estar aquí empujando, va a querer irse por un lugar donde no tiene que hacer ningún esfuerzo, ¿verdad? Y así es como la válvula logra abrirse y después vuelve a lograr ser. Entonces ahí es donde está todo, o sea, todo el trabajo se da con la misma energía del flujo que había sido la definición del puro inicio, ¿verdad? Entonces esa es el funcionamiento. Y bueno, sus usos, ya los vamos a ver, pero usos tiene un montón, principalmente reducir la presión hacia aguas abajo. Acá vamos a ver en este video, que ojalá cargue y todo bien, que no lo veo que esté saliendo, vamos a ver, ahí ya salió, vamos a ver aquí un momento, entonces le vamos a dar aquí play, y a ver cómo nos va, otra vez, y, hijo, no sabría yo cuál es el error 5, pero lo bueno de esto es que hay plan B, ¿verdad? Entonces el plan B es salirse de la presentación y tal vez con escape, y entonces entrar a mediación, que no sabría cuál es mediación, eh, tal vez sea esta, no, esta sería mediación, en un segundo, al tiempo que les pido disculpas. Bueno, los videos están acá en el apartado del curso. Hay unos videitos que en realidad vamos a ver 4, si sale bien, en la presentación, y hay un par ahí que pueden quedar como para algún comentario a posterior. Vamos a ver, esperemos que aquí sí se puedan reproducir. Acá en esta carpeta que se llama animaciones de válvulas de control están estos videos, y ahorita aquí vamos a ver era este que se llama piloto reductor. Ok, y por supuesto se descargó, entonces ahora tengo que compartir otra cosa. Vamos a ver cómo está la cosa. Vaya, entonces ustedes sí siguen viendo. Yo creo que sí compartí la pantalla, o no están viendo el video. Creo que no. No, Vamos a estamos ver. viendo el mediación todavía. Ajá, entonces ahí ya debería estar Ahora sí se ve negro. negro, sí, ese es el problema, que se vea negro. Bueno, pero ahí va. Ahí va, Ahí puntitos. va. Gracias por la paciencia.
Ok, entonces acá podemos ver, digamos que tenemos que el piloto, ¿verdad? Está seteado a una presión de 50 libras, ¿verdad? Entonces, 50 libras, vea que aquí siempre hay 50 libras. Y aquí puede haber más presión, ¿verdad? Eso no importa. Ahora, vea que cuando la gente empieza a consumir menos, ¿verdad? Cada vez la presión aumenta y la válvula se cerró. Ahora, la gente empezó a consumir más, entonces por aquí va pasando más caudal, entonces sale más, pasa más agua, la válvula se va a abrir, ¿verdad? Ella tiene básicamente dos posiciones, o sea, en el punto, vamos a reproducirlo nuevamente, vean que aquí están demandando apenas 15 litros 18. Cuando él va aumentando, vean que la válvula se va abriendo, ¿verdad? Porque aquí empieza a demandar más caudal. Pero entonces, conforme se va demandando menos caudal, el agua se empieza a acumular acá y entonces se empieza a cerrar y la presión, eso sí, siempre se tiene que mantener en el mismo valor. ¿Por qué? Porque el agua que pasa o deja pasar esta parte de acá siempre va a estar seteada a 50 libras. ¿Qué lo logró setear a 50 libras? Este resorte que está acá, ¿verdad? Lo que este tornillo presione este resorte, él no lo va a dejar pasar a más que 50 PSI, ¿verdad? Independientemente del caudal que pase. Entonces, cuando la demanda es baja, el agua se empieza a acumular acá, por lo tanto empieza a cerrarse y la presión lo que se traduce es que aumenta aguas arriba. Cuando la presión aumenta, cuando la demanda aumenta, ¿verdad? Entonces esta agua se empieza a vaciar porque esto va a estar, digamos, en algún instante vacío, entonces digamos que el agua va a escaparse y entonces lo que va a pasar es que esta agua de esta cámara se va a vaciar y la válvula se va a empezar a abrir. ¿Qué pasa si el consumo es demasiado, ¿verdad? De tal manera que la presión aquí es 40 PSI. ¿Cómo va a ser la presión acá? Bueno, ya ahí sí no hay más, ¿verdad? Ahí sí va a ser 40 PSI o menos, ¿verdad? O menos, porque hay una pérdida a lo interno de la válvula. O sea, la válvula está seteada para reducir a 50, siempre y cuando la presión de atrás sea mayor que 50. Si la presión de atrás es menor a 50, de la válvula está toda abierta, ¿verdad? Nada del agua se acumula aquí y la válvula está toda abierta. Muy bien, entonces seguimos. A ver cómo nos va. Yo creo que eso es aquí. Y entonces eso es aquí. Y sería aquí, ¿verdad? Y entonces, estábamos en la parte en la que esto carga, ¿verdad? Y entonces el video, bueno, de todas maneras ya lo vimos. Ahora sigue, los tres tipos que habíamos mencionado, vamos a ponerle pausa a esto, que ahora probablemente va a querer reproducirse. Entonces, ajá, los tres tipos de reductoras que mencionamos cuando vimos el funcionamiento. La primera que vimos fue una reductora de presión proporcional. ¿Qué es eso? Bueno, eso es una cosa muy sencilla. O sea, simplemente no hay piloto, no hay circuito de control prácticamente. Lo único que hay es un tubo que va del puerto 2 a la parte de arriba de la válvula. Eso es todo. Y eso simple y sencillamente va a reducir aproximadamente un tercio de la presión. ¿Por qué? Por la relación de fuerzas, simplemente. ¿Por qué? Porque el agua va a venir aquí con una presión, digamos, de 100, va a querer pasar, porque al principio esto va a estar vacío, ¿verdad? Entonces la presión abre y pasa, se va a meter por este tubo 100 y se va a meter por aquí y simplemente esto va a quedar en un punto de equilibrio en el que la presión que está dejando pasar es un tercio o digamos 1 entre 2.82, dependiendo de la relación de esta área con respecto a esta área. Entonces esto es como un caso donde usted, lo más parecido a un quiebra gradiente, digamos, o la válvula más sencilla que exista en el mundo, que el quiebra gradiente te va a llevar a cero, esta válvula sin piloto, sin nada, te va a llevar a un tercio, ¿verdad? Entonces es interesante su uso. ¿Cómo sería con solenoide? Bueno, acá tenemos el solenoide. Entonces, digamos que el solenoide se energice, ¿verdad? Entonces, en este caso, si no sé para ustedes qué es rojo, digamos que rojo para mí es apagado, ¿verdad? Entonces, vean que este es un piloto que sería normalmente abierto, ¿verdad? Un solenoide normalmente abierto, porque sin energía, él está dejando pasar agua, el piloto
que se calibra la cocina que usted busque, deja pasar agua, ¿verdad? Entonces, esto está, digamos, trabajando con el piloto. El solenoide básicamente es un nip, o sea, el agua está simplemente pasando. Pero, ¿qué pasa si usted lo energiza? ¿Verdad? Entonces, usted lo energiza y en este caso se cierra y entonces el agua ya no pasó, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente el agua se acumula, entra a la cámara y automáticamente va a cerrar la válvula. Y no hay forma de que se abra, excepto que ya haya un problema de un fallo, digamos, imprevisto, como una fuga en alguna de las partes. ¿Por qué? Porque esta agua que está aquí no se va a poder escapar a ningún lado, ¿verdad? Entonces, esto que está acá es una válvula que está reduciendo con el piloto, pero que tiene además un control por solenoide. ¿Dónde sirve eso? Bueno, cuando usted, por ejemplo, tenga un lugar que le dé un abastecimiento, pero a veces no, ¿verdad? O sea, una entrada secundaria a un tanque, por ejemplo. Que usted diga, bueno, yo quiero que entre cuando me sobra, pero cuando no, ya, cierro, ¿verdad? Y ya no entra más. Y digamos que viene de una caída muy alta, entonces usted le puso una reductora, ¿verdad? Muy bien. Acá esto es un uso típico, de acuerdo con el fabricante, digamos, también el modelo más acercado a nosotros. Acá se supone que es una bomba que la está sacando así del lago, ¿verdad? Usted no cuestione esto. Suponga que esto ya es la parte potabilizada. Y entonces esto está aquí bombeando y llega a este tanque, pasa primero por la gente. Y acá hay varios puntos por discutir, ¿verdad? Aquí hay varios puntos por discutir. Si hay errores o no en esta ilustración, ¿verdad? Desde varios puntos de vista o desde diferentes puntos de vista, esto puede ser una atrocidad. ¿Por qué? Porque usted, digamos que usted esté bombeando y usted necesita levantar, no sé, 150 libras para poder llegar acá, porque esto está mucho más lejos y más alto. Y entonces usted tiene un edificio o un poblado muy cerca de la estación de bombeo, ¿verdad? Entonces usted no le puede entregar 150 libras porque es un punto de presión. Entonces usted inmediatamente a la salida del bombeo, donde sacó la derivación para esta gente que vive más bajo, más cerca, tuvo que poner una válvula reductora, ¿verdad? Entonces hay una ineficiencia energética entre levantar la presión con una bomba para reducirla con una reductora. Eso puede ser un error. Entonces uno podría, digamos, traer una tubería por aquí paralela que se reduzca. Y sí, tal vez reducir si es agua del tanque, el tanque está muy alto, pero por lo menos ya no con la ineficiencia esta de ponerlo pegado a la bomba. Y lo otro, que yo no sé si ahora es un error o no, porque las tendencias han cambiado, que es que esto es un bombeo contra la red, ¿verdad? Aquí la gente se abastece y el remanente llega al tanque. Pero ya vimos que con los variadores de frecuencia y demás, esto ya no es una mala idea. Lo que pasa es que en una asada probablemente no van a tener una bomba tan buena o un panel tan sofisticado con variadores y demás, entonces yo creo que en una asada esto sigue siendo algo malo. Y que podría mejorarse por lo menos así, ¿verdad? Por lo menos que este poblado que está acá se abastezca con agua por la salida de gravedad del tanque, ¿verdad? Entonces esa sería una recomendación. Bien, una válvula sostenedora de presión. En este caso una sostenedora de presión es bastante similar, ¿verdad? Igual tiene un piloto. La única diferencia es que esta válvula más bien solo, exclusivamente le interesa lo que está atrás, ¿verdad? A esta válvula le interesa la presión que está atrás. Entonces, más bien, esta válvula va a estar aquí controlando más el peaje, ¿verdad? Podríamos decirlo. Esta válvula va a estar prefiriendo meter agua aquí al 2 y que esto se mantenga cerradito, ¿verdad? Para llegar a una presión que es lo que le estamos pidiendo atrás y dejar pasar muy poca agua. O sea, incluso en el extremis, esta válvula es capaz de cerrarse, porque imagínense que usted necesite que ella sostenga 50 libras y por alguna razón la presión está baja y es apenas 40 libras. Ella se cierra por completo, o sea, no deja pasar ni una gota por aquí, se acumula todo, se cierra. Cuando ella ya llegó a 50 libras y digamos que sigue subiendo, llega a 55, ella se vuelve a abrir y deja pasar un poco de agua, pero si la presión se vuelve a bajar por debajo de 50, ella se vuelve a cerrar, ¿verdad? Porque toda la función de esta válvula es el sostener presión. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video, que vamos a ver si aquí esta vez sí funciona. A ver qué pasa. Parece que sí, ¿ok? Bueno, bien. No quiso, entonces vamos a salir. Yo lo descargué ahorita. Sí. Quiero lo comparto.
usted sabía que eso iba a salir mal. Es que ya salió. Sí, puede compartir, por favor. Ok, voy a darle ahí. No sé si lo están viendo. Sí, bueno, yo Sí. Ok, le doy play ahí. Ajá. Entonces vemos acá que cuando se le da play, más bien acá vea que tenemos 50 PSI a los dos lados y el piloto está seteado a 30 PSI. Él no tiene problemas con eso. Si quiere póngale pausa un toquecito, lo para como en el segundo 5, tal vez. Tal vez un poquito más. A ver, yo le digo cuándo, hasta que me salga aquí lo que dice seteado. ¿Okay? Ahí. Entonces, vea que en este punto la válvula no tiene ningún problema, porque ella llega y dice, vea, a mí me dijeron que yo tenía que sostener 30 libras. Entonces, que en metros son, ¿verdad? Como 21 metros. Entonces, si yo tengo una presión de 35 metros, yo la dejo pasar. O sea, yo no tengo ningún problema porque yo estoy logrando mantener lo que yo necesito. Ahora, ¿qué va a pasar? Veamos, pongamos la atención a este valor que está aquí. Este consumo va a empezar a aumentar. Entonces, cuando este consumo empieza a aumentar, ahorita que le demos play, bueno, ahí está, vean que inmediatamente como aumentó, ya la presión empezó a bajarse. ¿Ven? Y entonces se llegó a 30. Y ella dijo, yo ya no me puedo bajar más. Entonces ella, vean que esto se puso más azul, ¿verdad? Un poco más oscuro. Ella dejó de dejar pasar agua y se empezó a acumular aquí. Y esto empezó a bajar y se empezó a cerrar con tal de que se mantenga aquí la presión. Y esto, perfecto, les digo, puede llegar a ser, ¿verdad? Que no tiene ningún problema. Si quieren le tendremos de dar play para ver. Entonces vean que ahí ya la presión otra vez, vamos a ver, ahorita, aquí se vuelve a bajar, ¿verdad? Porque el consumo vuelve a aumentar hasta que se empieza a cerrar. Ya viene la noche, digamos, probablemente, y el consumo volvió a ser el normal, ¿verdad? Entonces este sería el funcionamiento de la válvula sostenedora, la cual vean que aquí tiene el filtro, ¿verdad? Esto es el filtro, y esto que está aquí es la aguja. La idea a donde usted tiene que controlar la entrada de agua es a esta cámara, porque esta cámara es relativamente pequeña, digamos, estamos hablando de unos 10 a 15 litros, tal vez para válvulas pequeñas. Ya las válvulas más grandes pueden ser 100 litros más, pero usted necesita que esto actúe, digamos, en cuestiones de minutos, ¿verdad? Usted no ocupa acciones muy rápidas, porque si se trata de una línea de conducción, ya sabemos que todo lo que esté asociado a un cierre rápido, eso va a ser un golpe de aire, ¿verdad? Entonces usted en realidad regula los caudales para que esto sea lento. Listo, entonces ahora yo vuelvo aquí. Ok, si gustan, creo que ya dejó de compartir. Y usted sí le puede caer encima a mi presentación, pero yo sé. Ok, entonces seguimos. Vamos a ver. Ok, entonces, ¿cuál sería un uso típico? ¿Verdad? Estoy hablando mientras esto se calibra. ¿Cuál sería un uso típico para una válvula sostenedora? Tal vez ya se ha mencionado que un uso típico para una válvula sostenedora puede ser... bueno, esta es la diapositiva que sigue. Acá se ven los dos escenarios. Digamos, se ve el escenario cuando la presión es baja, ¿verdad? Entonces la válvula está prácticamente cerrada porque la presión es baja, y entonces para tratar de ver si la cosa levanta. Eso simboliza, digamos, el celeste clarito. En este caso, el celeste fuerte lo que simboliza es que esto está sobrado, o sea, la presión estamos muy por encima de la que me dijeron que eso estuviera, entonces yo no tengo problemas con eso. ¿Por qué eso puede llegar a ser un problema entonces? Bueno, porque si usted deja pasar 100 libras o deja pasar 150, allá abajo, aguas abajo, se le puede hacer más bien un problema muy grave por alta presión, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver qué podemos solucionar ahí. Eso se pone, la válvula sostenedora se pone así como está ahorita. ¿Por qué? Porque eso pasa, digamos, había un tanque, ¿verdad? Había un tanque que abastecía a estos pueblos de aquí, ¿verdad? Estos poblados de aquí. Y entonces, pasó algo y esto requirió agua. Entonces esto está muy cerca del tanque, probablemente en una cota similar, y entonces el agua muy vaga, prefiere irse para abajo, ¿verdad? A quedarse acá. Entonces usted tiene que poner una sostenedora, ¿verdad? Entonces usted pone la sostenedora y limita el paso, ¿verdad? Y es un arma de doble filo porque
como dijimos, que si la presión es baja, se cierra, ¿verdad? Entonces estaría sacrificando estos por estos otros. Pero bueno, y en el mundo ideal sostendría lo suficiente para que todos estos tengan y pase lo suficiente. Ahora, ¿qué pasa si pasa mucho? Bueno, llegamos a esto, que es la combinación válvula sostenedora y reductora de presión. Acá es interesante, digamos, la colocación de los pilotos. Primero tiene que ser el que sostiene y luego el que reduce. ¿Cómo se pueden diferenciar uno del otro? Porque vean que en apariencia son muy parecidos. Es por esto que está aquí negrito. Esto en realidad lo que está simbolizando es un resorte que está aquí metido, que el piloto sostenedor no lo tiene. Entonces, siempre usted pone, primero sostenga lo que ocupe sostener. Y una vez que usted está sosteniendo, y si quiere dejar pasar mucha agua, el piloto reductor diría, no, suave, ¿verdad? Yo voy a reducir a X valor. Entonces esto es, digamos, lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Sostener hacia atrás y reducir el excedente. Es una buena aplicación, digamos, en ciertos casos. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Asumimos que este pueblo está mucho más bajo que estos otros. Entonces esta válvula sostiene para que le llegue a estos de aquí y reduce para que le llegue a estos de aquí. ¿Okay? El alivio. Realmente un alivio es exactamente lo mismo que una válvula sostenedora. Exactamente lo mismo. O sea, es la misma válvula. De hecho, en los catálogos dice sostenedora / alivio, ¿verdad? ¿Cuál es la única diferencia? Bueno, la única diferencia es la colocación dentro del sentido de flujo. Una válvula sostenedora, como ya vimos en la imagen, se coloca en el tubo, ¿verdad? En el sentido del flujo. Pero una válvula de alivio no. Una válvula de alivio se coloca en una derivación hacia un río, hacia una caja, hacia un tanque, hacia algún lado donde usted pueda botar agua en el caso de que usted supere una consigna. Entonces vean que, ¿por qué una válvula de alivio no se abre? Sí, porque es una sostenedora al final del camino. Entonces imagínense que el tubo va por aquí, ¿verdad? El sistema va por aquí paralelo, para allá, y este sistema está presurizado a 100 libras. Entonces usted llega y setea esto a 150. ¿Verdad? Usted llega y setea ese piloto a 150 psi. Entonces, este es el caso aquel, ¿verdad? Si la presión en la línea son 100 psi, ella siempre está cerrada. Ella siempre está cerrada porque ella necesita, o sea, ella dice, yo tengo que sostener 150, entonces ella cree que está dejando pasar agua, entonces ella se cierra. Y esto está siempre en 100, siempre en 100. ¿Qué pasa si por alguna razón la línea roja empieza a presurizarse en la tubería y alcanza 160 libras? Entonces esta válvula dice, no, a mí me dijeron que sostuviera 150, yo puedo dejar pasar el excedente. Y entonces esto es una buena forma de aliviar, de ahí su nombre, la tubería principal. Y que los excedentes de presión se boten, ¿verdad? Y se boten a algún lado, al río, o sea, porque en muchas ocasiones es más cara la reparación, es más cara la tubería, es más cara el tiempo de afectación a la misma agua. Entonces, si usted tiene una sobrepresión, usted va a preferir botarla a la atmósfera, digamos, el agua. Si puede tirarla a un tanque para aprovecharla luego, todo bien. Pero si no, en muchas ocasiones va a ser preferible. Y en el caso de la válvula de alivio rápido, es una válvula nada más que tiene una boca mucho más grande, ¿ok? Entonces, muy rápidamente, en pocos segundos, el piloto también es un poco más grande y en pocos segundos desagua la presión. O sea, no dura 10 segundos para bajar la presión. Claro, es una válvula que puede estar sometida a velocidades mucho más altas. Estamos hablando de velocidades de hasta 16 o 20 metros por segundo. Pero obviamente es muy poco el tiempo que pasa bien, ¿verdad? Muy poco el tiempo que pasa bien. Muy bien. ¿Cuál es el uso típico de una válvula? A mí me gusta mucho de la derecha. Esta es una instalación perfecta, digamos, de un país de primer mundo. Tiene válvulas, obviamente, bueno, en este caso son mariposas, por la forma del dibujo. Yo prefiero las compuertas. ¿Por qué de primer mundo? Porque, bueno, tiene aquí un strainer, ¿verdad? De tal manera que sostenga cualquier tipo de sedimentos. Tiene una válvula reductora de presión, que el día que usted ocupe darle mantenimiento, puede trabajar por la reductorcita de presión que está ahí solo para el día en que usted ocupe darle mantenimiento a la grande. Y tiene esto, que es un alivio, ¿lo ven? Entonces, por ejemplo, esto está instalado en un lugar que esta tubería sigue y pasa ya por un camino, una calle de esas precolombinas,
¿verdad? Que tiene unos adoquines que eso tiene un valor histórico muy alto, pero usted tiene que dar agua ahí. Entonces usted pone una reductora, pero si esta reductora por alguna razón falla y la tubería se empieza a presurizar, usted necesita botar el agua con un alivio, ¿verdad? Entonces esto es las mayores medidas de seguridad. Usted está reduciendo, pero si la reductora falla, inmediatamente tiene ubicado un alivio. Nosotros tenemos eso en mucha escala, digamos, de Camino Colonial y qué sé yo, pero lo tenemos en Escazú. En Escazú está regulado por 4 válvulas reductoras y 2 de ellas, las 2 principales, tienen un alivio de presión. ¿Por qué? Porque las calles son tan angostas, trabajar en Escazú es tan complicado que buscamos a toda costa que la tubería no se reviente. Entonces tenemos unos alivios que cuando la gente los ve abiertos, llama inmediatamente que hay un fugón y nosotros ya sabemos por la ubicación que no, que es que la reductora está descalibrada y entonces se va a regular, ¿ok? Entonces esta no me gusta demasiado porque esto tiene toda la pinta de ser un bombeo, ¿verdad? Entonces esto es una bomba que tiene una válvula de control de bomba, una válvula de aire y tiene un alivio. Ya don Carlos había explicado que el alivio no es tan bueno para las estaciones de bombeo. Y para eso tenemos en realidad las válvulas anticipadoras de golpe de ariete, que es, digamos, ya la expresión máxima de una válvula de control hidráulico, una válvula anticipadora de golpe de ariete. Esta, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la gracia de una válvula anticipadora de golpe de ariete con respecto a una válvula de alivio? Bueno, la gracia está en que aquí más bien el piloto reductor entra en juego, digamos, y no solo el piloto sostenedor, que sería el piloto de alivio. Lo primero que pasa, el primer fenómeno este piloto se va a abrir. Este piloto se va a abrir. Roy, y sí. Vieras que no sé si fueron todos o solo yo, pero lo perdí como unos segundos. Ok, entonces, yo creo que ya volví o no he vuelto. Sí, ya está, pero lo perdimos todo lo que la explicación. Ok. ¿Desde dónde? De más o menos cuando empecé con los tipos, ¿no? Cuando empezó a hablar de qué es lo que hace el piloto reductor. Ok. El primer paso del golpe de ariete, ¿verdad? Es una baja presión. Entonces, esa baja presión tiene que bajar por debajo de la consigna de este piloto. Si no, está mal calibrado. Entonces, digamos que este piloto tiene una consigna de 100 libras. Y el piloto, digamos, la presión normal del bombeo son 180 libras. ¿Ok? Entonces, que es el piloto de alivio, digamos que se calibra a 200 libras. Y que es el piloto de baja, hay que tomar la siguiente referencia. ¿Cuál es la estática cuando la bomba está apagada? O sea, la diferencia entre la bomba y el tanque. Ok, en este caso son 150 libras. No, digamos que son 130. Entonces, usted no lo puede poner a menos de 130, porque si usted tiene las bombas apagadas, se le empieza a vaciar la tubería. Y eso es gravísimo, ¿verdad? Eso es gravísimo. Entonces, usted lo tiene que setear como a 120, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tiene que estar cerrado con las bombas apagadas, porque si no se le descarga la línea. Entonces ya, viene el golpe de ariete, o sea, se apaga la bomba súbitamente y la presión bajó a 110 libras. Como el piloto estaba calibrado a 120, vamos a poner aquí ciertos números, 120 PSI, CCS, serían 200, y vamos a poner acá lo siguiente, que la presión normal, ahí me disculpen porque en esta compu las tildes están perdidas, la presión normal es 180, ¿ok? Y la presión estática, vamos a poner aquí, la presión estática con el bombeo apagado, estática es 130, ¿ok? Entonces la presión normal 180, la presión estática 130, este está calibrado a 200 y este está calibrado a 120. Entonces viene la baja presión y lo primero que se registra con la baja presión, ¿verdad? Es con la baja presión es 110. Y ahí es donde está la parte interesante, ¿verdad? Que como la baja presión es 110, se abre. Este piloto se abre y entonces esta válvula recibe la sobrepresión abierta.
Y entonces la sobrepresión no golpea nada, no golpea ni la bomba, no golpea ni el check, simplemente se va a querer salir, ¿verdad? Por este orificio que va a estar abierto. Pero es una sobrepresión, entonces inmediatamente que supere las 120 libras, la válvula del piloto reductor se va a cerrar, porque ya él superó las 120 libras. Pero esa sobrepresión va a llegar, como decir, a 210 libras, y entonces este que está calibrado a 200, como ya lo superaron, él se va a volver a abrir. Entonces otra vez la válvula se abre. Y otra vez viene la baja presión, se vuelve a abrir el piloto de baja, y otra vez viene la alta presión, se vuelve a... Entonces ellos están en un juego constante, que yo nunca lo he visto durar más de 3 veces. O sea, entre los 3 primeros golpes, ya golpes que no fueron golpes, sino que se lograron aliviar, ya esto entra en una oscilación que va a estar aquí, entre 130 y 180. Entonces, ni va a abrirse este por baja, ni este por alta. Y eso no importa porque la tubería va a estar diseñada, si para una presión normal es 180, un golpe ahí que dure 5 minutos disipándose, pero siempre entre 130 y 180 no le va a afectar. Entonces así es como funcionan, digamos, las válvulas anticipadoras. Acá tenemos estas dos imágenes porque esto es para cuando estamos con presiones menores a 200 libras y esto es cuando estamos con presiones mayores a 200 libras. Aquí los pilotos son un poco más grandes. No se alcanza de ver, pero estos pilotos que están acá son mucho más grandes que estos que están acá. O sea, aguantan presiones mucho más altas. ¿Ok? Entonces, eso es la válvula anticipadora de Golpe-Ariete. Que acá otra vez está otro diagrama. Vea que estos son para, estos son para diámetros de 4 o menos y estos son para diámetros de 6 o más. También para diámetros de 6 o más se usan los pilotos grandes en comparación, digamos, a los otros. Ahora bien, resulta que las válvulas anticipadoras de Golpe-Ariete son quisquillosas. Desde todo punto de vista, o sea, desde que usted la calibra, para poder calibrar una válvula de estas, usted ocupa generar un golpe, porque es la única manera en la que va a saber cuál es el modelo. Pero si no tiene toda la tubería modelada, la única manera de saber cuánto va a ser la baja presión y cuánto va a ser la alta presión es hacer un golpe, ¿verdad? Entonces desde ahí ya usted empezó mal, porque puede que la tubería no estuviera diseñada ni para aguantar el primer golpe y en ese se le hace, ¿verdad? Y si usted no es muy bueno calibrando, ocupa 3-4 veces y ya le ¿verdad? Entonces eso es uno de los primeros bemoles que tiene estas válvulas. Lo que usted, y generalmente el problema lo da el piloto de baja, porque el piloto de baja es el que tiene que hacer el trabajo inicial. O sea, si este piloto no se abre con la baja presión del paso 1, el golpe va a recibir la válvula cerrada y es como si fuera una válvula de alivio. Sí se va a abrir con la sobrepresión, pero ya todo se golpeó, ya se golpeó el cheque, ya se golpeó, bueno, si el cheque está malo, se golpeó la bomba. Entonces, usted necesita que este piloto de verdad haga el trabajo. Y a veces, como no lo hace, usted decide suplantarlo por algo que usted esté más seguro que va a hacer el trabajo, que es un solenoide. Es un solenoide llevado a una computadora que tenga un logo, y entonces este logo definitivamente cuando la bomba se apaga, esto tiene que estar en una UPS, o sea, porque si se apagó es porque se fue la luz, ¿verdad? Pero entonces esto tiene que estar inmediatamente con energía, de tal manera que abra este piloto, que sería un solenoide. Y así esto se descarga y siempre tendríamos el trabajo de este. Y entonces siempre la válvula, el golpe siempre encontrará este abierto. Y entonces eso funciona muy bien. Ahora, usted tiene que también tener cuidado de cuánto deja este abierto. Porque se acuerdan que este se cerraba apenas la presión subía y se volvía a abrir cuando bajaba y estaba en ese juego. Este no, este siempre se va a quedar abierto hasta que usted le vuelva a dar la energía. O sea, le quite la energía. ¿Verdad? Porque obviamente esto es un piloto, un solenoide normalmente cerrado. Normalmente cerrado, porque usted pretende que una válvula anticipadora de Golpe-Ariete pase cerrada, no sé, 23 horas al día. Entonces, que el poquito tiempo que él trabaje sea cuando hay que energizar. Y por poquitos segundos, estamos hablando de 10 segundos. Al cabo de 10 segundos usted tiene que cerrarlo, porque si no lo cierra, simplemente se le descarga toda la tubería, dependiendo de la longitud y demás, pero tiene que tener cuidado con eso. Y bueno, aquí está el diagrama de un circuito que, como vemos, esto significa normalmente cerrado, ¿verdad?
Muy bien, y aquí sí, este sí es el uso típico y absoluto para las vagas, que son las anticipadoras de golpe de ariete, que son una estación de bombeo, ¿verdad? En una estación de bombeo usted tiene las vagas, que ojalá le desfoguen a la misma cisterna que usted saca el agua bombeada, ¿verdad? Para que por lo menos no pierda el agua. Entonces el agua que está acá va a, bueno, el agua en realidad viene para acá, por un tema que ya vamos a hablar, bueno, no importa, pero eso es muy importante, que no pierda tanto el agua. Particularidades que tienen estas válvulas, no sé si ustedes han notado que todas sacan de los puertos, ¿verdad? Que antes mencionamos, los puertos unidos. Vean que esta no, esta toma la presión de la tubería principal. Porque resulta que lo que pasa en la tubería principal de lo que pasa aquí, sí varía, digamos, en cuestión de milisegundos. Y aquí es cuestión de milisegundos en una válvula de estas. Entonces, por eso la toma de presión se hace sobre la tubería principal. Muy bien. ¿Cómo calibrar una vaga? Les voy a explicar así muy rápidamente, pero no es tan sencillo. Usted lo que tiene que hacer, digamos, imaginémonos que esta sería la bomba, si esta es, digamos, la bomba, y digamos que este es el tubo, un dibujo muy feito, pero este es el tubo, y entonces aquí está el agua al tanque, digamos que ya esto está bien, ahí está toda la altura y todo eso está bonito. Y entonces aquí usted tiene la derivacioncilla con lo que sería la válvula anticipadora de golpe de ariete. Esta cosa fea que hice como si fuera una mariposa, eso es la vaga, ¿ok? Y esta cosa fea, esto es la bomba. Entonces, usted lo primero que tiene que hacer es prender la bomba muy despacito, prenderla despacito, y entonces usted lo que tiene que hacer es llenar. Me quedé callado porque creo que tengo internet inestable, está diciendo. Creo que ya volví, ¿ok? Estamos ahí escuchando ya. Ok, pura vida. Entonces usted llena esto despacito, y ya tiene toda la tubería. Entonces tiene que tener un carajo aquí en el tanque que le diga, ya se llenó, o sea, ya está la tubería llena, ya yo vi caer agua al tanque. Entonces usted ya, ¿qué tiene ahí? La estática. Pero usted tiene toda la tubería llena. Entonces, en ese momento, obviamente, esto tiene que estar encendido apenas, porque cuando usted la apague, le va a generar un golpe. Pero digamos que sea un golpecito. O sea, incluso se recomienda que si usted tiene que durar 4 o 5 horas llenando esta tubería, ¿verdad? Dure 4 o 5 horas llenando esta tubería. Una vez que usted tiene eso, ¿verdad? Usted tiene que calibrar el piloto de baja. Entonces usted empieza a ir abriendo y abriendo el piloto de baja hasta que el piloto se abre. ¿Qué pasa cuando él se abre? ¿Con qué presión está calibrada? Con la estática. Eso quiere decir que si usted lo dejara ahí, pierde todo el trabajo porque se le va a vaciar la tubería, porque ya esa es la presión que usted tiene en ese momento. Entonces ahí usted le da literalmente un cuarto de vuelta al tornillo del piloto. Y ahí se queda. O sea, la válvula se le tiene que cerrar. Entonces en ese momento ya la válvula está calibrada con el piloto de baja, con una presión que es inferior a la presión estática, ¿verdad? Entonces ya usted lo logró. Ahora usted prende la bomba. Usted prende la bomba y entonces usted ya, digamos, ya va a tener toda la carga, ¿verdad? Entonces usted ya va a tener toda la carga para poder llegar aquí, ¿verdad? Entonces en ese momento en el que usted tiene eso, ya usted tiene la bomba trabajando, usted empieza a abrir el piloto de alta y usted empieza a abrirlo hasta que le sale agua. En el momento en que le sale agua, significa que él está ya en el punto de la presión con la bomba encendida. Lo que dijéramos en el pasado eran los 180 libras. ¿Verdad? En ese, ya ahí usted la tiene. Entonces usted literalmente se devuelve un cuarto de vuelta, la cierra y ya. Se supone que ahí usted tiene cerrado la válvula. El piloto lo tiene calibrado con la presión estática y el de alta, el de alivio, lo tiene calibrado con la presión de bombeo normal. ¿Y qué tiene que hacer? De ahí apagar la bomba, ¿verdad? Entonces ahí usted apaga la bomba súbitamente, y si esto se abre con el piloto de baja y se abre con el piloto de alta y todo pasa de lo más normal, ya está calibrado. O sea, puede ser que usted tenga la suerte de que el sistema se calibra, suerte entre comillas,
de que el sistema se calibra en un único intento. Porque literalmente eso es lo que usted le puede ir dando al piloto, cuartos de vuelta, media vuelta, un 16avo, un octavo de vuelta, o sea, eso es muy poco, digamos, medible. Entonces lo que le puede pasar es que usted cerró mucho el piloto de baja, entonces con la subpresión no se abrió y se llevó el golpe. Entonces ahí usted tendría que volver a calibrar el piloto de baja. O que con la sobrepresión usted cerró mucho el piloto de alta y no se abra cuando viene la alta presión. Y por lo tanto se lleva otra vez el golpe. Ven, entonces a partir de ahí es que usted calibra. Suena bastante sencillo, ya sería cuestión de hacerlo en un campo, con ruido, digamos, que genera los golpes, un poco de presión, digamos, del público en general y así, pero sí sale. Lo que pasa es que sí tiene ese tipo de cuidados. Y se supone que con eso ya se calibra. ¿Ok? Muy bien. Luego vamos a mencionar un par de válvulas más rápidamente, porque se me está haciendo corto el tiempo. Esto lo que tiene es un flotador, ¿verdad? Entonces aquí está esto cortado porque esto está lejos, ¿verdad? Esto está en el tanque. En el momento en que esta boya se sube, ¿verdad? Y entonces se sube, corta el paso del agua y entonces el agua se acumula en la cámara y la válvula se cierra. El tanque se empieza a vaciar, la boya se cae, libera el paso de agua, se despresuriza la cámara y la válvula se vuelve a abrir. Y eso es básicamente, o sea, el inodoro de la casa es eso, ¿verdad? Lo que hace la boya. Entonces, ¿dónde se ponen? En los tanques, ¿verdad? Se ponen en los tanques. ¿Qué más? Tenemos la on-off, digamos que es un flotador un poco más inteligente. ¿Por qué? Porque este flotador modulante tiene el problema de que si esto llega arriba, la válvula se cierra. El tanque baja 10 centímetros, la boya se libera, el tanque se abre, la válvula se abre. Se vuelve a llenar 10 centímetros, o sea, si es poco, digamos, si es un tanque que tiene consumos bajos y que rápidamente se va a llenar y baja un poquito y se vuelve a llenar y se va, la que sufre la válvula, porque la válvula se abre, se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra. Y esos son muchos ciclos y por lo tanto eso genera cavitación. Entonces, si usted tiene un poco más de recursos, cómprese un flotador de estos, que es un flotador que se llama on-off, que lo que tiene es un sistema como de contrapesos. Entonces, cuando él llega arriba y se cierra la válvula, con que el agua baje un poquito, no se abre. El agua tiene que bajar bastante, a veces hasta 1 metro. Y en ese momento el sistema de contrapesas ya pierde todo y se abre otra vez. Entonces, esto tiene una mejor repercusión sobre la curva del tanque. No es un tanque que pasa siempre lleno, sino que cuando se cierra, tiene que pasar un buen rato para que se vuelva a abrir y en eso pasa. Entonces es una válvula que trabaja mejor. Pero este flotador vale como 7 veces lo que vale el otro. Entonces a veces usted puede decir, bueno, vale la pena. No siempre, ¿verdad? ¿Dónde ponerlo? Igual en un tanque. O sea, eso no afecta. ¿Dónde tal vez sí ponerlo obligatoriamente? En un tanque que tiene un bombeo, que lo llena. Usted tiene un pocillo ahí que está llenando el tanque. Entonces el tanque se cierra esta válvula, pero se apaga el bombeo. El tanque se baja un poquitillo porque usted tiene uno modulante, el bombeo se vuelve a encender para volver a llenar ese poquitillo. Y así sucesivamente. Entonces no solo sufre la válvula, sino que sufre la bomba. Entonces usted ahí con el on-off funciona porque entre que se apaga y se vuelve a encender, puede que este bombeo pase apagado 1 hora o 2 horas. Y por lo tanto tiene mejor resistencia a todo, digamos, al paso del tiempo y los ciclos. Usted puede poner una sostenedora en la entrada de un tanque, ¿sí? Y entonces básicamente tiene la doble función. Sostiene y si tiene que sostener de tal punto que se cierre la válvula, se cerrará. Pero si deja pasar agua y se cierra porque el tanque se llenó, también se cierra la válvula. ¿Eso dónde se usa? Como aquí. Cuando usted lleva el agua a un tanque, pero para que a esta gente le llegue agua, usted necesita sostenerlo. Entonces es un caso típico de acueductos en llamas. Eso es un caso típico. Válvulas con pilotos de altitud, básicamente son como una reductora, solo que estos se usan para tanques elevados, porque si usted usa una boya allá a 15, 20 metros de altura, las pérdidas de presión en el tubito de la manguerita que va desde aquí hasta aquí, esas pérdidas pueden hacer que la boya no trabaje bien.
Entonces, en los tanques elevados se recomienda poner un piloto de altitud, que son un pilotote, o sea, ve que de viaje se ve, o sea, este diafragma tiene como 10 veces el área de esto. ¿Por qué? Porque es muy poco sensible, o sea, él tiene que poder trabajar con diferencias de presión de centímetros de columna de agua. Entonces, así son estos pilotos, son muy grandes. Pero tienen, al final se convierten en un piloto reductor, solo que muy grande. Acá está como el funcionamiento. ¿Okay? Esto se hace, digamos, ¿a dónde se pone esto? Porque vean que este tanque no es elevado. Pero este tanque, imagínense en un tanque de acero vitrificado, que ya habíamos comentado con los tanques de acero vitrificado, que no siempre se les puede poner boya. Entonces usted tiene que hacerle una perforación a la escotilla para sacar, digamos, el nivel del tanque. ¿Verdad? Porque si usted lo perfora aquí abajo, él va a tener la altura del tanque para trabajar el piloto de altitud. Ahorita vamos a ver el ejemplo de funcionamiento, para no perder el tiempo de salirme y volver a entrar. Ahorita lo vamos a ver trabajando. Ok, pasamos. Si esto deja que pasemos. Ajá. Una válvula de no retorno. El otro día don Carlos mencionó y nos enseñó una válvula de claqueta, pero esas válvulas de claqueta fallan por un montón de cosas, porque se les obstruye una piedrita, entonces ya no cerró y entonces el agua toda se devolvió. Una válvula de control hidráulico armada como un check es infalible, o sea, cierra porque cierra, porque eso sí, aquí hay un artilugio. Esto tiene una cámara que se llama cámara doble, le entra agua por debajo y por arriba al diafragma. Y vean que esto se cerró, el diagrama se cerró, no está en contacto con el agua del flujo. Entonces, si aquí la presión gana, él levanta por aquí y deja pasar agua. Se apagó lo que se tuviera que apagar, ya esto no tiene presión aquí abajo, el agua, que ahora la presión se quiere devolver, entra aquí por este 2 y entra por aquí arriba y lo va a cerrar. Y no hay forma, digamos, no hay fuerza, no hay desequilibrio nunca, de tal manera que esto se pueda abrir. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted prenda el bombeo y entonces ahí sí, presión más alta, porque la presión del bombeo va a ser más alta que la estática, va a ganar. Aquí sí ganaría la presión porque el área del diafragma es la misma por arriba que por abajo, ¿verdad? ¿Dónde lo ponemos? Obviamente donde haya bombas y que usted quiera que las tuberías no se le vacíen. ¿Okay? Ahí está otro ejemplo después de una bomba. Válvulas de control por solenoide, lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? Que usted puede tener una válvula con cualquier tipo de función, función de altitud, función de cierre por boya, función de golpe de ariete, hasta la de golpe de ariete. Siempre usted que le ponga un check, ¿verdad? Un solenoide, quise decir, y usted lo energiza. En este caso vean que esto está, habíamos dicho que verde era energizado. Entonces vean que esto está energizado, el agua pasa por aquí y simplemente cierra la válvula. Usted lo desenergiza, no está el dibujo, pero si usted lo desenergiza, el agua lo que va a hacer es que esto va a cambiar y va a ser una línea recta. Y entonces el agua se va a salir por aquí y la válvula se va a abrir. ¿Ok? Esto es una válvula de on-off. ¿Ok? Y ya vamos a ver el ejemplo, porque ese ejemplo me gustaría verlo, pero ahorita, para que no salga todo mal. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Y la última, ya que vamos a hablar de esto, creo, es la de control eléctrico. Usted puede hacer todo lo que dijimos, todo lo que dijimos, con paneles y electricidad. Y usted puede tener todo aquí, censar las presiones. Entonces usted dice, si se me censa la presión, ábrase para que le meta más agua a la cámara y me la cierre, o ábrase este otro para que me la desfogue y me salga agua de la cámara. Usted todo lo podría hacer eléctricamente. ¿Qué pasa? Ocupa tener electricidad, ¿verdad? En una válvula que está en media calle, una caja de válvulas, no necesariamente vas a tener electricidad, pero sí, por ejemplo, en una estación de bombeo, como lo que mencionó don Carlos, en un booster, ¿verdad? Usted sí puede tener una de estas. Entonces estas son válvulas con control de eléctrico, o sea, son muy útiles y eso sí, trabajan con solenoides. ¿Ok? ¿A dónde se ponen? Bueno, no se vio el dibujo. Válvula de control de caudal. Esto es una válvula que tiene una placa de orificio. Acá se ve que este detalle es un poco diferente. Y esa placa controla el caudal que pasa. ¿Dónde se pone eso? Cuando ya lleguemos a un futuro un poco más jodido, en el que el agua sea la que hay, ¿verdad? Entonces usted tiene, estos dos edificios tienen asignados, no sé, 1000 metros cúbicos al mes. Esta válvula censa, pasaron más de 1000 metros cúbicos, se cierra. O usted
digamos, tiene 1000 metros cúbicos, pero los tiene distribuidos para que sean, no sé, 33 diarios. Entonces, la válvula no deja pasar más de eso, ¿verdad? Entonces, son como para cuando ya usted tenga condiciones más complejas de abastecimiento. Nosotros casi no tenemos de estas. Válvula de control de bomba es una válvula que funciona bastante bien. Eso sí, es una válvula de tipo eléctrico. Ellas lo que hacen es que cuando la bomba arranca, entonces ellas mandan un sensor a este solenoide, y entonces el solenoide va abriendo, pero más bien todo lo contrario, rápido, lento. Va abriendo lentamente la válvula. ¿Para qué? Para que cuando la bomba arranque, empieza que arrancan lento, ¿verdad? No arrancan al 100%. Ellas empiecen a meter el agua y se encuentra en la válvula prácticamente cerrada. Entonces, digamos, usted con una válvula de control de bomba logra controlar sobrepresiones a la hora de arranque, más que todo. Y a la hora del paro, una válvula de control de bomba, adicional de todo lo que haga la anticipadora de golpe ariete, lo que haga la anticipadora de golpe ariete es lo que ella tiene que hacer. Esta válvula, al contrario, cuando se apague la bomba, ella va a cerrarse lento, porque ella va a tener aquí un dosificador que le va a sacar, que le va a meter lentamente el agua a la cámara, y entonces se va a cerrar lento para que la bomba, hasta el último momento que el rodetillo dejó de girar, todavía aunque sea un poquito, tenga una cierta apertura. Eso. Más allá hay un check, ¿verdad? Entonces no se le va a descargar la tuba. Ahí hay más ejemplos. Donde se ponen inmediatamente después de las bombas, ¿verdad? Inmediatamente después de las bombas o de los boosters. Ya estamos llegando al final de lo que es más, ya terminamos con los tipos de funciones. Quedan otros, pero aquí podríamos estar mucho más tiempo y no es la idea. Un esquema típico, o sea, lo que sí tiene que tener un buen esquema es esto: al menos 3 válvulas de compuerta. O sea, usted siempre tiene que instalar una válvula de control hidráulico, preferiblemente en derivación. ¿Por qué? Porque usted puede hacerla en un diámetro más pequeño que el tubo principal. Acá se ve bien exagerado, pero es para hacer el ejemplo. Usted la puede instalar en un diámetro más pequeño, porque ella puede estar sometida a más velocidad, porque de todas maneras lo que se quiere es perder carga, tener pérdidas. Entonces no importa que todos los diámetros y codos y todo, eso no importa. Pero usted tiene que tener cómo aislar la válvula para darle mantenimiento, y cómo aislar y tener un bypass para que si usted le está dando mantenimiento, por último, usted abra la tubería y mantenga el servicio. Cosas que se le pueden mejorar a este esquema: bueno, que las válvulas queden adentro en una caja más grande, se puede. ¿Qué cosas tiene buenas? Tiene cosas buenas como que tiene medición de presión, ¿verdad? Ahí los puntos 18, este punto, es un manómetro para medir la presión, ¿verdad? Entonces, esto es un esquema viejo, este es viejo, digamos, esto es de los años 2000. Ahora tenemos unos cuantos esquemas un poco mejores. Factores de conversión, no sé si se dieron cuenta, hablé en PSI, hablé en metros por columna de agua, poco en bares, pero a veces se habla en bares o en kilos de presión. Siempre tenemos que estar en este tema porque las válvulas se siguen estando muy dentro de la norma americana y se habla mucho de PSI. Lo mínimo que podemos dar son 14 PSI o 10 metros, lo máximo 70 o 100 PSI, ¿verdad? ¿Qué es el fenómeno de cavitación? No sé si ustedes saben qué es la cavitación. La cavitación puede pasarnos en todo lado, y según la RAE, bueno, ustedes sí saben qué es cavitación. Según la RAE es una formación de burbujas de vapor en el seno de un líquido por variaciones de presión. Entonces, la cavitación no importa que se dé en el centro del tubo o en el centro de la válvula, o sea, eso no importa. El problema es cuando se da en la pared, porque cuando se da en la pared, la burbuja que implota, este microchorro puede alcanzar velocidades de 1000 metros por segundo. Y evidentemente, si es un microchorro no va a pasar nada, pero si son 10 millones de microchorros en 10 años, se hace un hueco. O sea, se hace un hueco y pueden pasar cosas como estas. O sea, esto debió haber sido liso, ¿verdad? Y los microchorros hicieron eso. Y esto es una válvula. Este es el diafragma, ¿lo ven? Aquí el problema principal es que el diafragma estaba roto. Entonces la válvula nunca puede cerrarse, porque si usted no tiene, digamos, si el diafragma está roto, ninguna válvula del mundo va a trabajar. Pero esta foto la tomé en su momento porque vean la cavitación. Esto es una válvula sostenedora a la entrada de un tanque, donde pasa de sostener 90 psi aguas atrás a 0, que sería la atmosférica dentro del tanque, ¿verdad? Entonces el cambio de presión es demasiado brusco y eso provoca cavitación. Hay cartas, digamos, de cavitación.
Entonces, ¿cómo saber si una válvula opera en cavitación? Usted la busca en esta carta. Entonces, por ejemplo, si la presión de aguas arriba, esto está en bares, ¿verdad? Entonces, digamos que son 120 metros. Si usted la quiere reducir a 40 metros, ¿verdad? Que sería un tercio. Entonces usted, ¿verdad? Une este punto con este otro. Y entonces usted dice, bueno, estoy afuera de la zona de cavitación. ¿Ok? La zona, no pasa nada. Casi siempre esa es la regla general, un tercio. O sea, usted casi siempre puede regular a un tercio de la presión como máximo. Vea que si usted tiene una presión de 100 metros o 10 bares y usted quiere reducirla a 20 metros o 2 bares, que serían, digamos, un equivalente de 5 veces, vea que usted queda dentro de la zona de cavitación. ¿Y qué pasa con la zona de cavitación? No es que la válvula no haga el trabajo, es que se le cavita y se le hace un hueco y la válvula deja de trabajar en unos 5 o 6 años. Y las válvulas estas deberían de durar 30 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, los fabricantes hacen cosas. Por ejemplo, este fabricante ofrece, vean que este es el modelo de la serie 700 de Vermat. El fabricante ofrece una válvula que se llama 700 ES, que es una válvula más gordita, entonces las paredes están más lejos de la cavitación y por lo tanto ellos sí le dicen a usted que ellos le garantizan que usted podría reducir, ¿verdad?, de 100 metros incluso a 10 metros. O sea, usted puede reducir hasta 10 veces la presión. Eso sí, la válvula cuesta como 3 veces lo que cuesta la otra. Eso no se lo dice el vendedor, ¿verdad? Pero sí existe la posibilidad. ¿Qué más hay? Este es el cuadro de cavitación de la marca Singer. Aquí usted igual también se coloca con la presión aguas abajo, que este lo da más amigable en PSI, en bares y en kilopascales, y con la presión de aguas arriba. Ellos le dicen, todo lo que usted está aquí no cavita, aquí después de 5000 horas va a fallar. Esto puede ser, digamos, usted la puede jugar, poner una válvula de alivio aquí, no importa, porque 5000 horas son 5000 aperturas, una apertura al día, 10 años, 15 años, ¿verdad? Severo, de 1000 a 5000 horas de trabajo, y aquí ni siquiera saben qué es lo que puede pasar, ¿verdad? Pero ahí estamos hablando de que usted tiene aguas arriba 400 libras y lo quiere reducir a 20, o sea, tener una locura, ¿verdad? De trabajo. ¿Qué se puede hacer ya además? Puede ponerle una jaula de cavitación, una jaula anticavitación, ¿verdad? Que es una jaula que hace que el agua choque contra sí misma y por lo tanto la implosión no se dé en la pared de la válvula, sino que se dé en el interior de la válvula. Y eso está muy bien. Problemas con las jaulas anticavitación, tienen demasiadas pérdidas locales, pero demasiadas pérdidas locales. O sea, usted puede perder 10 libras de un solo por tener que pasar por la jaula esta de anticavitación. La anterior, la de la imagen anterior, era de la marca Vermat, esta es de la marca Singer. En realidad, casi todas las marcas comerciales tienen el dispositivo. Obviamente también es caro. Y es de acero inoxidable, entonces es caro. Para seleccionar una válvula, en la última diapositiva, se los prometo, la penúltima es, ¿cómo se selecciona una válvula? Bueno, con base en 2 criterios. O cuánto caudal tiene usted por la tubería y cuánta presión es su diferencial de presión, digamos, cuánto es lo que usted quiere que esa válvula haga, digamos, cuánta agua quiere que pase y cuánta presión quiere que se reduzca. Entonces, usted eso lo mete en esta ecuación, donde esto es 1, porque para el agua es 1, la gravedad específica del agua con respecto al agua. Y eso usted le va a dar un KV. Entonces se viene ese KV, digamos que nos dio 62. Entonces usted se dice, ok, KV 62, bueno, yo tengo que poner aquí, mejor pongo una de 2, o sea, con que ponga una de 2,5 ya trabaja, ¿verdad? Con que ponga una de 2, estamos complicadillos porque tenemos un poco más alto. Entonces usted tiene que buscar poner una que le dé más, o sea, que el valor sea más bajo que su cabeza, ¿ok? Y eso sería. Otra cosa es que usted diga, no, que lo llaman y le dicen, bueno, señores, solo hay válvulas de 100, en bodega solo hay válvulas de 100, y ese entonces ya usted tiene el KV. Entonces usted dice, bueno, el KV ya lo tengo. ¿Cuánta presión quiero reducir? X cantidad. Bueno, y eso le va a dar un caudal. Y usted dice, bueno, ¿será que ese caudal me satisface lo que yo tengo? Sí, la pongo. No, tengo que buscar una válvula más grande en otro lado, ¿verdad? Entonces, básicamente esos son los 2 criterios de selección. Y esta diapositiva lo que dice es cuánta carga se pierde por pasar por la válvula.
O sea, pasar por la válvula pierde bastante. Vea que para una válvula, digamos, qué sé yo, esta la tira de 200 milímetros, que son tuberías, digamos, comunes. Para 100 metros cúbicos por hora, una unidad un poco fea, pero bueno, 100 metros cúbicos por hora, vea que solo pasar por la válvula pierde poco más de 0.1 bares, que sería 1 metro. O sea, solo pasar por la válvula usted pierde poco más de 1 metro de carga, ¿verdad? Entonces a veces va a perder más, a veces va a perder menos, sobre todo cuando empiece a meterle más agua a válvulas que son más pequeñas. Eso sería. Ahora bien, ahora que ya termino con la presentación, si quieren ahorita podemos ver en caso de preguntas. Pero además me gustaría enseñar acá en el curso, me pasé, no sé cómo volver, me tengo que dar toda la vuelta. Acá, bueno, están los videos, que ahorita don Carlos tal vez que nada más nos ponga el off, tal vez, y hay unos videitos más por si quieren verlos, y además acá les dejé 2 carpetas, una carpeta que se llama documentos de válvulas de control Singer, que ahí en esa carpeta van a poder encontrar un montón de cosillas, como si ustedes un día ocupan comprar una válvula, cuál sería la especificación para la válvula de aguja. En este caso, bueno, este es el futuro, no pude llegar al futuro, pero esto es a lo que vamos, que son las válvulas de modulantes, según la demanda. Pero aquí pueden ver lo que sería la IOM, ¿verdad? Que es el manual de instalación y operación de una válvula con un piloto de boya, un piloto reductor, con piloto sostenedor, y aquí pueden ver todos los catálogos, ¿ok? Entonces eso lo pueden ver acá. Y en la otra carpeta es más o menos lo mismo, tal vez con un poco más de documentos de la válvula, de la marca Verna. Igual, donde tenemos un montón de usos, ¿verdad? Válvula reductora de presión, etcétera. Tal vez me gustaría nada más abrir solo uno, para que veamos de qué trata, muy rápidamente. Trata de un diagramita, digamos, o sea, trae el diagrama, por lo general, va a traer, yo sé que no se ve todavía, pero ahí sí, aquí está, este es el IOM, este es el código, usted habla de una 720, es una reductora, 735 es una sostenedora y así sucesivamente. Entonces le dicen cómo la instale, ¿verdad? Obviamente usted sabe instalarla, pero para que la instale, cómo ponerla en marcha y cómo calibrarla. Y viene el diagrama, que es para mí la parte más importante, el diagrama de control, cómo instalar el piloto. Vean que uno tiene varias reglas, digamos, el piloto tiene que salir por el 4 y entrar por el 4 y salir por el 2. En el caso del piloto sostenedor, más bien entra por el 2 y sale por el 4, ¿verdad? Entonces son diferencias pequeñas que tienen, pero que uno tiene que manejar. Y cómo hacer el mantenimiento preventivo y demás. Y bueno, cómo hacer los pedidos, si usted puede hacer pedidos. Entonces esto es información útil como para cuando usted le diga, mire, es que usted tiene que ir a ver una válvula y esa válvula está allá en la cruz de Guanacaste, ¿verdad? Y entonces usted dice, bueno, ¿qué válvula es? Es una reductora. Bueno, entonces si usted no se sabe el diagrama, lléveselo, ¿verdad? Eso se mueve solo, yo no lo estoy moviendo. Llévese el diagrama para que lo vaya y lo revise, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, tiene filtro, sí, primer paso. ¿Tiene válvula de aguja? Sí, vamos bien. ¿Tiene piloto? Sí, está bien instalado. ¿Está el 4 primero y el 2 después? Sí. Bueno, entonces ahora sí, empecemos a calibrar. Y usted empieza a calibrar, ¿verdad? ¿Cómo se calibran los pilotos reductores? Aflojando el tornillo, la válvula se cierra, que es como poco intuitivo, ¿verdad? Que usted aflojando algo se cierre y socándolo se abra. Pero bueno, así funcionan los pilotos reductores. El piloto sostenedor, todo lo contrario, abriendo abre y cerrando cierra. Esa es como la diferencia. Pero bueno, eso sería mi presentación. Sí, porque yo creo que aquí ya no hay nada más. No sé si tienen alguna duda, comentario, anécdota, vivencia. Yo por mi parte no tengo comentarios, no sé, algunos. Ahí me disculpan por un montón de información, pero es que es un tema bastante amplio. El que le gusta parece, ¿ah? Sí, la verdad es que sí. ¿Alguno con alguna pregunta? Yo tenía una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Oscar, sí, ¿cómo está? Sí, gracias, todo bien, Roy, gracias por la presentación. Está muy interesante. Digamos,
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando usted tiene, digamos, una tubería que viene, no sé, 900 milímetros y le meten una válvula de 500 milímetros? Digamos, lo que a mí me han dicho es que generalmente las válvulas son más pequeñas por el asunto de la manipulación. ¿Qué tan cierto es eso? No lo están vacilando, digamos. En realidad todo depende de lo por ejemplo, lo comento, en la tubería de 900 milímetros que viene del Orozco, y que en una parte hay que sostener el presión, y en otra apertura y cierre nada más, sí tenía, sí eran válvulas de 900. Lo que pasa es que esas válvulas de 900 era porque en algún momento se pensó que iban a pasar, no sé, como el doble de caudal del que estaba pasando. Entonces, ¿qué es el problema cuando usted pone una válvula muy ajustada, o sea, muy grande? Digamos, cuando usted pone una válvula del mismo tamaño que el tubo, en diámetro. El problema es que la válvula va a trabajar muy cerrada. O sea, la válvula, este pistón, este plato va a estar siempre aquí, siempre abajo, muy cerrado. ¿Por qué? Porque con poquito que él se abra, ya pasa ese montón de agua, por ser tan grande la abertura, y entonces él va a estar muy cerrado. Estamos hablando de que a veces abren 2 o 3 centímetros. Y eso, como la abertura es tan pequeña, eso genera cavitación. ¿Por qué? Porque en las paredes de esos orificios, de ese orificio tan pequeño, eso se cavita. Entonces, ¿cuál es el problema de que eso se cavite? Que en el futuro, cuando usted ocupe cerrar esa válvula no va a tener hermeticidad. Porque por esos huequitos de los microchorros se va a escapar agua. Y con que se escape agua ya usted está jodido, ¿verdad? Porque si usted necesita cerrar, por la razón que necesita cerrar, reparar una fuga, qué sé yo, un chorrito en un tubo de 900 es un problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Usted, en la regla esa de siempre un diámetro menor, esa regla aplica muy bien para diámetros, yo le diría que de 400 milímetros para abajo. Que si usted tiene una tubería de 200, ponga la válvula de 100 milímetros. Y así sucesivamente. Pero en estos diámetros grandes ya esa relación se pierde. Por ejemplo, nosotros en esas tuberías, esas válvulas de 900 milímetros, las cambiamos y pusimos unas válvulas que las orejas, o sea, las bridas, son de 900 milímetros, pero eran aquellas que habíamos mencionado que tenían el paso reducido. Entonces, internamente esas válvulas diámetro 600. Esas válvulas tienen diámetro 600. Entonces así sí funciona la cosa. Porque usted probablemente no tenga espacio para poner reducciones, porque imagínese reducir de 900 a 600, ¿verdad? No hay espacio. Pero entonces usted puede comprar una válvula que este paso de aquí sea 900 y que este paso de aquí sea 600. Y entonces le trabaja muy bien, porque ya en lugar de estar 2 centímetros abierta, está 12, 15 centímetros abierta, y ya la cavitación se le reduce muchísimo, ¿verdad? Entonces, casi todo en esto pierde proporción cuando los diámetros son muy grandes, ¿verdad? Como el caso de 900. Entonces, en esa opción que usted nos está presentando, entonces se ahorra la reducción, entonces, que sería además otra pérdida más. Y esa es la otra pregunta. Con esas pérdidas que usted nos dijo ahora, con el gráfico que nos mostró, ¿esas pérdidas incluyen las reducciones o son sin reducciones? No, esa es solo la válvula. O sea, solo que el agua pase a través de la válvula y el cambio ¿verdad? Y el pegar aquí todo el asunto, ya eso es lo que provoca, digamos, este paso. No toma en cuenta si usted aquí tiene un codo, si tiene una T, si tiene una válvula de compuerta, nada de eso lo contempla. Eso es solo el paso de la válvula. Roy. Sí. Sí, el otro asunto que también veo aquí es el hecho de que cuando la válvula está trabajando y tiene que regular mucho, digamos, la presión, esa abertura tan pequeña, cuando la válvula está tratando de calibrarse a una abertura muy pequeña, lo que va a hacer es que en algún momento se va a cerrar toda, coletea, y va a rebotar, y va a pasar en eso que abre y cierre, y eso es un problema, porque una fuente de fatiga. Una fuente de fatiga. Correcto. Entonces siempre se busca, como decía Roy, hacer que la válvula trabaje en una posición más abierta, ojalá a la mitad de la carrera, para que tenga chance de abrirse más
y todavía de cerrarse más, siempre regulando. Es una buena pregunta esa. Sí. Sí, y usted está, digamos, si usted está a la par de una válvula de esas y se oye, digamos, el golpeteo, tanto que los técnicos siempre le tienen nombres jocosos a eso, digamos, por cómo suena, ¿verdad? Porque está abriendo, cerrando. Entonces, eso nunca es bueno. Eso nunca es bueno, y usted la cavitación la escucha. O sea, si usted está a la par de una válvula y esa válvula genera demasiado ruido, eso está sin lugar a dudas cavitando. Entonces usted busca que la válvula esté operando bien, ¿verdad? Y le dure 30 años, porque es que ese es el asunto. Usted quisiera de verdad que le dure 30 años. No sé, don Carlos, si quiere poner el videillo de long off, nada más para ver ese y terminar. Ok, voy a ver, por aquí lo tengo. Voy a ver. Bueno, excepto que haya alguna otra pregunta, por supuesto. ¿Hay preguntas? No, ya yo estoy bien, muchas gracias. Una consulta, Roy. Señor. ¿Cada cuánto, digamos, es normal que uno tenga que estar calibrando el piloto, digamos, calibrando la válvula? Sí. ¿Se descalibra muy fácil no debería? No debería, digamos. Usted lo que tiene que hacerles es, por ejemplo, una vez cada trimestre, por lo menos, usted debería de ir a limpiar el filtro, porque ese filtro parece el filtro de la secadora. Cuando usted lo saca, él tiene una película alrededor del tamborcito de acero inoxidable. Entonces, si ese filtro se taponea, porque ya se colmató, la gente dice, ay, es que la válvula se descalibró el piloto. El piloto casi nunca se descalibra. Lo que pasa son otras cosas. Se reventó una manguera, se aflojó un tornillo de uno de los pegues y entonces empezó a salir agua. Entonces, de una válvula, para una válvula que tiene un escape en el circuito de control, es como si tuviera siempre se va a abrir, o sea, nunca va a poder cerrar. O que este espacio, que aprovechemos que aquí está la imagen, ve que este vástago de acero inoxidable casi llega al fondo. Si aquí se empieza a acumular un poquillo de sedimento, eso la válvula no cierra. Entonces vean que casi nunca es por descalibración del piloto. O sea, hay pilotos que uno calibra cada 2 o 3 años y lo tiene que calibrar porque usted, digamos, a mí me gusta, por ejemplo, ir a hacer cierres. Entonces yo digo, bueno, hoy le toca darle mantenimiento a esta válvula. Entonces yo llego y yo giro el piloto para ver que la válvula se cierre por la acción del piloto. Entonces, si la válvula se me cierra, yo digo, ok, no está obstruida porque se cerró. No tiene el diafragma roto porque se cerró. Entonces yo la cierro. Y ya luego la abro y entonces lo vuelvo a calibrar al valor que tiene que quedar calibrado. Pero, y eso fue porque yo fui a darle mantenimiento preventivo. Cuando uno hace mantenimiento preventivo, le limpia el filtro, le abre la aguja. Es bueno abrir toda la aguja y volverla a cerrar para poder, digamos, igual, por si hay alguna particulilla ahí que ya empezó a acumularse, usted abre la aguja y la cierra y ya otra vez todo funciona. ¿Ves? Entonces es eso, es como hacerle un mantenimiento cada 3 meses, es un buen tiempo. Ok, perfecto, muchas gracias. Y otra cosa, Esteban, el piloto, digamos, lo que le va pasando al resorte es que va perdiendo la caja con el paso del tiempo, digamos. Eso por desgaste. Sí, entonces en algún momento vale la pena cambiarle el resortillo y el diafragma al piloto, porque también tienen diafragma que se le puede romper. Entonces no es que se descalibró, es que tal vez se le rompió el diafragma, el pedazo de hule, o el tornillo ya está dormido, digamos, que llamamos. Entonces usted llega y le mete un poquito más y ya volvió a calibrar, porque ya volvió a ajustarse a la nueva acá del resorte. Ok. Sí, pero hablamos de tiempos muy largos, ¿verdad? No es que como en una semana se descalibró, no, eso no es cierto. No, si eso pasa, es porque hay otro factor, hay algo que no está bien. Ok, si quiere, veamos que aquí la válvula está cerrada, ¿verdad? Porque, digamos, entonces ahorita que le demos play, vamos a ir a presionar ahí la abertura. Entonces cuando presionamos la abertura, de default, y la válvula se abre. Eso es básicamente, en esencia, lo que va a hacer un solenoide. En el momento que usted lo energiza, entonces vuelve a completar el circuito y se vuelve a acumular agua en la cámara y la válvula se cierra, ¿verdad? Eso es básicamente el funcionamiento de cualquier solenoide. Son muy útiles, por ejemplo, para los sistemas redundantes. Nosotros tenemos sistemas donde a veces en la noche
baja la demanda, entonces el agua sobra, entonces hay ciertos tanques que tienen válvulas de este tipo, que la abrimos en la noche para que ahí entre agua que está sobrando de otro lado y almacenarlo. Y entonces en la mañana, cuando ya empezaría el consumo serio, se cierran y pasan todo el día cerradas y ellas solo trabajan, digamos, para hacer este aporte secundario en la noche. Entonces son muy, muy útiles. Y la ventaja del solenoide es que usted puede, con un solenoide de 12 o 24 voltios, con una batería, usted la puede poner en una caja en la calle. O sea, nada más, no ocupa siempre electricidad. Con panel solar también se puede. Ajá, y eso sería. Y como todo tiene sus cosas, ¿verdad? Las noticias no son tan buenas, Carlos. Si quiere, me deja compartir a mí. Don Carlos, y la culpa es de Don Carlos, ¿verdad? No creen que soy yo. Puso una comprobacioncita que puso a hacer, y entonces tenemos una comprobacioncita en la página de mediación, ¿verdad? Entonces, en mediación, nos vamos a ir un toquecillo y vamos a salir de aquí. Vamos a ver si nos deja salir. Ok. Caramba. Detener la presentación y volvemos aquí al curso. Y entonces aquí en esta parte de abajo que dice comprobación de válvulas de control hidráulico, pueden trabajarlo sobre el documento de Word o podemos trabajarlo sobre el PDF, no importa. Digamos que yo voy a descargar el PDF para que no se equivoque nada. De formato, vamos a verlo aquí donde se abra. Es algo sencillo, son dos páginas con un par de preguntas. Entonces, bueno, probablemente ya ustedes lo vieron, pero si no, acá está. Dice lo siguiente. Primero va a venir el dibujo como de una ciudad, bueno, una vara muy simbólica, y hay unos tanquecillos, y todo lo que se vean ahí son válvulas de compuerta, ¿verdad? No son válvulas de control. Entonces, la instrucción es que usted va a colocar las letras VRP, válvula reductora de presión, en al menos 2 ubicaciones donde considere que de forma cualitativa se podría necesitar una válvula de este tipo. Colocar las válvulas VSP, válvula sostenedora de presión, en al menos una ubicación donde considere de forma cualitativa que podría necesitar. Válvula de control de nivel en al menos 2 ubicaciones donde considere de forma cualitativa que puede necesitar. En el caso del tanque de abajo a la derecha, aquí no dice izquierda, dice derecha, es que yo soy zurdo y a veces me da por poner izquierda donde tengo que poner derecha. Entonces, en este tanque de abajo a la derecha, ¿qué piloto pondría usted? ¿De boya o de altitud? Y explique por qué. Y de la siguiente, solamente, bueno, una, o pueden hacerlas todas por practicar. Coloque las letras vaga en al menos 2 ubicaciones donde considere que puede necesitar una anticipada de golpe ariete, o la letra VAP, donde requiere una válvula de alivio, o la letra VRC, donde ocupe una reguladora de caudal. Y ya. Yo he mencionado un par de cosas ahí de por qué al cerrar el puerto de una válvula, la válvula no se cierre, ¿verdad? Recuerden que hablé de cosas del diafragma o de fugas o de obstrucciones, ¿verdad? Entonces eso por ahí va. Si usted necesita dar mantenimiento con base en lo que hemos dicho, ¿se acuerdan que habían 2 puertos? El puerto de aguas abajo, que sería el 1, el 2, perdón, o el puerto de aguas arriba, que sería el 1. Si usted tuviera que darle mantenimiento a una válvula reductora de presión, ¿cuál de los 2 puertos cerraría para hacer pruebas? Sin cerrar las válvulas de compuerta, nada. El 1, que es aguas arriba, o el 2, que es aguas abajo. ¿Y por qué? Luego lo podemos conversar. Y bueno, si hay una válvula sostenedora de presión que tiene un valor en el puerto 2 de 40 PSI y de 1 de 60 PSI, ¿qué habría que hacerle al circuito de control para que la válvula opere a 70? ¿Ok? Entonces, ¿y en qué puerto se debería reflejar la presión de 70? ¿En el 1 o en el 2? ¿Y qué le va a pasar a la presión de aguas abajo? Y eso es todo. O sea, entonces, y ahí lo podemos comentar luego acerca de los resultados. Y igual, si hay algo que no haya dicho, la información que se necesite para hacerlo, podrían preguntar, o sea, tanto a don Carlos como a mí, no hay problema. Ahora sí.